Què tal? Salutacions, molt bona nit. Benvinguts al debat a 6 a Canal 7 Televalència. Avui hem reunit a les principals formacions polítiques valencianes. Volem conèixer en primera persona les seues propostes polítiques. Perquè el pròxim diumenge els valencians en juguem molt. Un debat en clau valenciana, amb la representació dels caps de llista de la província de València al Congrés dels Diputats. Un debat que també va ser retransmès per TV Comarcal, Ribera Televisió, TVA Intercomarcal i Benidorm TVs. Els presente, està esta nit amb nosaltres, Elena Bastidas, del Partit Popular. Què tal? Bona nit, Elena. Què tal? Molt bona nit. Benvinguda. Moltes gràcies. Per part del Partit Socialista, Ana Botella, què tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bona nit. Benvinguda. Muchas gracias, un saludo. Ricardo Sisto, d'Esquerra Unida del País Valencià, Unitat Popular. Què tal? Bona nit, Ricardo. Bona nit i gràcies per la vostra invitació. Benvingut al debat. També per part de la coalició Compromís Podemos, Joan Baldoví. Buenas noches. Bona nit, encantat d'estar així i en fi, i poder portar les nostres propostes a la nostra gent. Molt bé, per part de Ciudadanos, Vicente Ten, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bona nit, benvingut. I per últim de UPyD, Unitat, Progreso i Democràcia, Yuri Aguilar. Què tal? Bona nit. Bona nit, moltes gràcies per convidar-nos, per a poder contar-los als ciutadans què és el que volem fer estos pròxims 4 anys. Bueno, pues comenzamos. Hay reglas de juego, pocas, pero las hay. Les explico, nuestros candidatos están ubicados en plató por un sorteo que hemos realizado con ellos minutos antes de iniciar este programa. Colocados ya, vamos con las normas. Tendremos en esta primera parte empleo y economía. Dedicaremos a ello 20 minutos. También una segunda parte de corrupción y de regeneración democrática. Damos mucha importancia a la economía y empleo y es que sigue siendo una de las preocupaciones máximas de los valencianos. ¿Qué van a hacer nuestros candidatos, estos candidatos que nos van a representar a los valencianos en el Congreso de los Diputados? Empezamos conociendo sus propuestas porque preocupa y mucho, como decimos, a los valencianos por Yuri Aguilar de UPyD. Tiene un minuto, podremos ver el tiempo en esta primera parte para resumirnos las propuestas de empleo y economía de su partido. Yuri Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros creemos que en los últimos 4 años se ha destruido muchísimo empleo y el que se ha creado es de muy baja calidad. El Partido Popular es el responsable de haber creado la figura del trabajador pobre, que esto es algo que hace 4 años no existía. Desde Unión Progreso y Democracia estamos decididos a en estos próximos 4 años mejorar el empleo. Queremos apoyar a los autónomos para que paguen una cuota vinculada a sus ingresos reales y no como ahora que pagan una cuota independientemente de si tienen ingresos o no. Queremos reformar el sistema laboral para acabar con la maraña de 32 contratos que existen y hacer fácil la contratación protegiendo a los trabajadores. Implantaremos un modelo de 3 contratos simplificados apoyando decididamente los contratos indefinidos, para así también proteger a los trabajadores. Y además, algo muy importante, implantar en estos 3 modelos de contrato la mochila austríaca, para que se pueda conservar la prestación por desempleo al cambiar de trabajo, de tal manera que se pueda fomentar la movilidad entre trabajadores y empresas. Pues gracias, sobre todo por respetar ese tiempo. Propuestas de UPyD. Vamos con Ricardo Sisto, Esquerra Unida del País Valencià, Unitat Popular. ¿Qué va a hacer para generar empleo tan necesario en la comunitat valenciana? Pues nosaltres pensem que si el sector privat no pot generar ocupació, pues haurà de ser el sector públic el que generi l'ocupació. Nosaltres pensem que el problema no està en el model de contracte ni en el model que n'hi ha en aquest país. La veritat és que no ens agrada, no ens han agradat les reformes laborals que s'han fet per part del Partit Popular i del Partit Socialista, però si estem en crisi és sobretot per una crisi de producció, és a dir, no es compra el que produeixen les empreses i per això pensem que és l'Estat, és el sector públic, el que després de fer una reforma fiscal potent per atraure recursos d'on estan, de la part més rica de la societat, ha d'invertir-los en donar treball a la gent, donar treball en aquells aspectes que millorarien la qualitat de vida de la gent, com medi ambient, atenció a les persones, obres públiques, a través dels ajuntaments. Aquesta és la nostra recepta fonamental, junt a l'increment del salari mínim interprofessional, junt a una renda mínima garantida, que també és un punt fonamental recolzat pels sindicats i que està proposant els sindicats, és a dir, millorant la capacitat dels treballadors per a generar demanda
demanda dintre d'este país i canviar el cicle econòmic. Gracias. Vamos ahora ya con las propuestas de Ciudadanos. También le preguntamos lo mismo. Empleo para la Comunidad Valenciana, ¿de qué forma? ¿Cuáles son sus propuestas? Desde Ciudadanos hay que cambiar el modelo económico de esa vieja política. Cuando las cosas no funcionan, desde luego hay que cambiarlas. Tenemos que eliminar esa incertidumbre laboral con ese contrato único indefinido. Tenemos que propiciar el apoyo tecnológico, la investigación y el desarrollo con esa red cervera de empresas, de universidades y empresa privada que se conecte para trasvasar toda esa formación. Tenemos que simplificar la administración, no podemos tener aún una ventanilla única que desde luego dé soluciones a los ciudadanos. Tenemos que reducir, por supuesto, los costes de los autónomos. Tenemos que crear una situación en la cual haya una microfinanciación para las pequeñas y grandes empresas. Son realmente los creadores de empleo. Y desde luego tenemos que crear nuevos mercados, nuevos nichos de mercado, no basarse otra vez en la construcción. Tenemos que apoyar las energías renovables, las empresas tecnológicas. Hay muchísimos sectores que desde luego tienen que despuntar en la Comunidad Valenciana. Gracias. También vamos con las propuestas de Compromís Podemos. És el moment d'escoltar a Joan Baldoví. Bé, som 600.000 valencians i valencianes que ara mateix no tenim feina, i per tant haurem de veure com poden treballar, haurem de veure de què viuen els valencians i les valencianes del futur. Jo crec que n'hi ha sectors que són punters i sectors que són de futurs. Els valencians cremem 11.000 milions en energies fòssils, cremant petroli. I aquests 11.000 milions es podrien quedar així perquè tenim una energia d'Aidal que és de baix i, a més, nosaltres som punters justament en aquestes energies renovables i ara, per culpa del Ministeri d'Indústria, que ha posat moltes traves, aquests sectors se n'han d'anar a treballar a països que no tenen tant de sol com el nostre, com ara Alemanya o Anglaterra. Després tenim un sector que per a nosaltres és fonamental i és el del turisme. Hem d'aprofitar aquests anys de bonança justament per a crear un altre tipus de turisme que siga també no només el de sol i platja, sinó també d'interior. I com que me s'acaba el temps, ho acabaré parlant una miqueta més en el pròxim minut. Gracias, Joan. Es el momento del Partido Socialista. Ana Botella, sus propuestas para crear empleo. Muchas gracias. Pues hay que actuar en varios frentes. Desde luego, la creación de empleo es la primera preocupación del Partido Socialista, igual que para la mayoría de los españoles, y hay que actuar generando un crecimiento económico. Y para eso hay que impulsar los sectores más avanzados, hay que apoyar la modernización de nuestros sectores tradicionales, hay que impulsar la agricultura, hay que impulsar también el sector servicios, hay que actuar sobre aquellas limitaciones que tienen las pymes, los autónomos, los pequeños empresarios para poder modernizarse. Vamos a hacer una economía digital y hay que apoyar también a aquellos que han quedado desplazados del mercado de trabajo por la salvaje situación, que no se puede calificar de otra manera, que ha supuesto la acción de la reforma laboral del Partido Popular, donde nos ha dejado un balance de más de 500.000 de personas fuera de la economía ahora mismo, de la población activa. Hemos perdido población activa, tenemos 100.000 empleos menos y 370.000 aproximadamente afiliados, ocupados menos a la Seguridad Social. Entonces hay que atacar en todos esos frentes, apoyar el crecimiento económico y apoyar a los desprotegidos. Gracias, Ana Botella. Cierra la participación de este minuto de empleo Elena Bastidas, del Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, nosotros veníamos arrastrando una última etapa, la de Zapatero, que España destruía casi 3,5 millones de puestos de trabajo. El Partido Popular se ha propuesto crear en los próximos años, y creemos que estamos en condiciones de hacerlo, de que nuestro país haya con ese objetivo, con ese horizonte del 2020, 20 millones de empleados. Y nosotros pensamos que es un objetivo realista. Es un objetivo realista porque en los últimos 2 años, estamos hablando del ejercicio 14 y 15, España ha sido capaz de crear con el esfuerzo de todos los españoles 2 millones de puestos, 1 millón de puestos de trabajo. Y pensamos que es una propuesta alternativa, insisto, porque ha sido capaz estos sectores en nuestro país, con el esfuerzo de todos nosotros, insisto, de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues las propuestas son claras y van en el sentido de propiciar y seguir generando ese crecimiento económico. En la Comunidad Valenciana estamos creciendo en torno al 4%, casi el doble de países tan importantes y tan potentes como pueda ser Alemania y Francia, con un apoyo decidido a las pymes y también a los autónomos y también con una rebaja generalizada de todos los impuestos. Bueno, pues se le acabó el tiempo a Elena también. Gracias a los 6 por respetar esos tiempos y abrimos ahora el debate. Hemos escuchado los monólogos interesantes, las propuestas, pero nos gustaría
Joan Baldoví el primero que levantó, ha sido Ana, pero perdón, mira, gracias Joan por corregirme. Ana, yo les pregunto un poco, ha salido el tema de la reforma laboral, un poco ponerlo sobre la mesa, ¿ha funcionado o no? Creo que hacía usted referencia anteriormente, Claro. Ana. Aquí la gran cuestión es no marear a los ciudadanos con el tema de las cifras, pero lo que parece increíble es que el Partido Popular se dedica a vendernos el futuro cuando ni siquiera en el presente ni en el reciente pasado ha sido capaz de generar ese empleo. No lo ha hecho durante 20 años que ha estado gobernando en la Comunidad Valenciana, esa es su hoja de servicios, y no lo ha hecho en los últimos 4 años porque lo que es negro sobre blanco son los datos de la EPA. Entonces ahora vamos hacia 20 millones, que la gente puede creer que es que se van a crear 20 millones de empleos. No, es que el número de afiliados a la Seguridad Social en los ocupados están 17 millones y pico y está por debajo de como lo dejó el anterior gobierno. ¿No ha funcionado la reforma laboral entonces? No ha funcionado la reforma laboral Señor porque el Baldoví, resultado son los hechos. Me he perdido este paso. A veure, per a protegir els treballadors jo crec que n'hi ha que fer dues coses. Derogar esta reforma laboral perquè ha demostrat que no és capaç de funcionar. Avui n'hi ha menys empleats que quan va entrar el Partit Popular i dos, el salari mitjà dels treballadors és inferior a la mitjana. Per tant, no funciona. I per últim, també per a protegir els treballadors, el que hem de fer és donar un salari mínim digne, que puguen, evidentment, protegir-se de la precarietat laboral. Yuri Aguilar me pedía paso y enseguida vamos por esta parte. Sí, yo lo que quería decirle a la señora Bastidas es que el apoyo a los emprendedores yo no lo he visto por ningún lado. Yo soy autónomo y he padecido durante estos últimos 4 años las reformas semana a semana que ha hecho el Consejo de Ministros. Cuando llegaba el viernes, la vicepresidenta del Gobierno nos regalaba alguna ocurrencia que había habido en el Consejo de Ministros y reformaba en alguna cuestión mínima siempre la legislación de autónomos. Los autónomos seguimos estando muy desprotegidos, señora Bastidas, y en relación a la reforma que nosotros proponemos del modelo de contratos, que creemos que va a ayudar a generar más puestos de trabajo y más protegidos, hay que recordar que el Partido Socialista hoy lleva en su programa un modelo muy parecido al nuestro, que creemos que hubiera sido positivo que hubieran apoyado en el Congreso de los Diputados cuando lo propusimos allí. Luego contestará también, me pedía enseguida Ricardo, y Elena por alusiones tendrá que contestar. Sí, la veritat és que Elena vol defensar la tasca de creació d'ocupació del Partit Popular, però la veritat és que el que el PP ha fet és precaritzar l'empleo, que se despatxa gent que estava treballant en un sou raonable i estava en unes condicions raonables i que s'acaba contratant a 2 persones en el lloc d'una per a fer el mateix treball cobrant menys. És una solució que a nosaltres no ens agrada. Tampoc ens agraden molt solucions que se plantegen també per ací, per part d'altres forces polítiques, com és el contracte únic, que és una figura que a nosaltres no ens agrada tampoc gens, perquè al cap i a la fi no és més que un mecanisme per a tornar a acomiadar a la gent més barat. I em sembla que no és així el camí. Totes les reformes laborals fetes fins ara, totes les que ha fet el Partit Socialista, les que ha fet el Partit Popular, han anat precaritzant l'empleo. I el que ha passat en tota aquesta precarització no és que s'ha generat més empleo, sinó que s'ha generat més empleo precari. Vicente Ten, sobre el contrato único al que aludía sí, además, compañero. El contrato único, además lo defiende el último Premio Nobel de Economía. Yo creo que lo importante no es que cada 4 años intentemos reformar las cosas y derogar todo lo que ha hecho el anterior partido. Yo creo que evidentemente la reforma laboral del Partido Popular ha facilitado más el despido, ha pensado más en el despido que en crear empleo. Para crear empleo hay que crear expectativas, es decir, los empresarios, yo que soy empresario, nos movemos por expectativas. Si no pensamos que nuestra empresa va a tener beneficios, desde luego no vamos a invertir. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar a esas empresas, apoyar a esos emprendedores, apoyar con institutos tecnológicos, apoyar nuevos sectores, nuevos nichos de mercado. Tenemos que romper esta evolución del paro. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, los dos han tenido un 17,7% de paro. Sí. Hay que romper todo eso. Elena Bastidas, por alusiones y contestando un poco la reforma laboral que decían que no ha funcionado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo creo que los datos ahí están y yo creo que no hay mejor política social, no hay mejor política de empleo que la que estamos nosotros ahora teniendo y que está funcionando. No hay más que ver que cuando nosotros heredamos el gobierno del Partido Popular, heredó una triste herencia de los gobiernos socialistas. Bueno, pues España tenía una tasa de paro, ¿no?, de casi el 25% y ahora se ha rebajado sustancialmente. Por lo que me decía el compañero de UPyD, el tema de los autónomos, bueno, pues en la época socialista se destruyeron prácticamente 337.000 autónomos y con esta etapa del Partido Popular han sido casi 100.000 los autónomos que se han creado. Hemos hecho y hemos tomado medidas eficaces, posiblemente insuficientes, en las que habrá que abundar en la próxima legislatura.
hemos pasado, insisto, de tener una retención del 21% al 15%. Teníamos también, y es importante resaltarlo, unas cuotas, una tarifa plana de 50 euros también para posibilitar, ¿no?, el que el nuevo emprendedor, ¿no?, pudiera desarrollar y empezar con su actividad. Y también tenemos una serie de medidas muy interesantes porque se van a beneficiar lo que era una tarifa plana, ¿no?, de 50 que ha sido sustituido por una exención de 500 euros del IVA. No solo la vamos a propiciar para los primeros 2 años, sino que esa tarifa de exención de 500 euros, tanto para que el que contrate, pero también para el propio trabajador, se va a duplicar de un periodo de 2 años a 4 años. Intentando decir algo, enseguida damos por aquí muy rápido. Les xifres canten, Joan ho deia abans, n'hi ha menys gent treballant ara que quan va arribar Mariano Rajoy. Eso no es verdad, porque hay 115.000 personas en este país. No vos empeñeu, una cosa són les xifres de l'atur i la gent que se n'ha anat a l'estranger. Son las encuestas oficiales, señor. Jo estic parlant de la gent que està donada d'alta en la Seguretat Social. Això és objectiu, això no és una enquesta. Els que estan donats d'alta en la Seguretat Social. ¿Ha quedado claras las dos posturas? Habla Ana Botella y enseguida Yo lo que le pido es que no sea tan eficaz el Partido Popular, porque ha sido tan eficaz que ha empobrecido totalmente a toda la clase trabajadora en España, ha precarizado a los trabajadores, ha roto el acuerdo social y ha vaciado en 30.000 millones la hucha de las pensiones. Esa eficacia es la que nosotros no queremos. Las que no permitió que se revaloriza Zapatero en el año 2010, congelando y haciendo perder poder adquisitivo a todos los pensionistas de este país. Esas mismas que hemos garantizado por ley. Bueno, las mismas. Sí, acaba muy breve, Ana. 55% de subida de pensiones en la época de Zapatero, 5% su subida de pensiones. Joan Y por favor, Baldoví. remato nada más. Nunca las pensiones como hizo un gobierno de izquierdas presidido por un socialista. Subida de pensiones. Mira, jo només 2 xifres, hores treballades i cotitzacions a la Seguretat Social. Les 2 han baixat en el període de Partit Popular. I poso un exemple que jo crec que els exemples són molt clars. Els advocats del torn d'ofici estan treballant a 1,25 l'hora. Un collidor se'n pot anar tot el dia a treballar i portar a casa 14 euros. I un cambrer d'eixos que apareixen ara com a creació de treball, està cobrant a 3 hores, a 3 euros l'hora. Si creguem que amb això una persona es pot independitzar o pot viure lliurement, en fi, això no és creació d'empleo, això és creació de subempleo. Brevemente, Yuri, que me pedía el paso, y cerramos esta parte porque les quiero hacer más preguntas de economía. Sí, per contestar-li, però el tema dels autònoms que és una cosa que m'afecta especialment perquè jo soc autònom. Jo em vaig acollir a la tarifa plana dels 50 euros, amb la prohibició de poder contractar a 3 persones. En meitat d'una greu crisi, traure una tarifa plana de 50 euros i prohibir als autònoms que contracten altres persones no és ninguna solució. I per contestar-li al senyor Sisto, els contractes temporals són el major nicho de frau en el sistema laboral i hi ha que acabar amb la temporalitat reformant el sistema laboral. Sí, està d'acord. Completament d'acord. Vale, les pregunto, sí. Però el contracte indefinit que se té que fer és el contracte fixe, no un nou contracte. Nos quedan 5 minutos de economía y empleo y tengo muchas preguntas que hacerles. ¿Subirían el salario mínimo interprofesional, Ana? Nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral, que ha de subirse hasta un 60% a lo largo de toda la legislatura respecto a los salarios medios en España, como marca ya la media europea. Hay que subirlo, Joan Baldoví. Hay que subir-lo i n'hi ha que apostar també per altres sectors com és l'I+D+I, que és en el que podrem competir els valencians, i també, com que teníem un sector de la construcció molt fort, hem d'apostar des dels poders públics per la rehabilitació de vivendes que podrem donar eixida a tot aquest sector de la construcció i tots els tallers auxiliars que treballaven en la construcció per tal de tornar a donar feina a tot aquest sector tan important. Desde Ciudadanos van a apostar por la subida del salario mínimo interprofesional. Tenemos que subirlo, pero siempre en función del coste de la vida. Lo que no podemos hacer es elevar los costes asalariados a los empresarios. Lo que sí que hay que hacer es aumentar la productividad del trabajador. Y para eso, desde luego, hay muchísimas medidas para ello. Ricardo Sisto. Absolutament sí, cal incrementar el salari mínim interprofessional, però també les pensions i crear una renda mínima garantida per a la gent que no té una altra cosa. Elena Bastida, sí, yo quería, por alusiones, pero bueno, me ceñiré a la pregunta que nos ha propuesto, la de subir el salario mínimo interprofesional. Ahora estamos en condiciones de hacerlo. España no ha podido incrementar, no ha podido subir el salario mínimo interprofesional, pues sencillamente porque heredamos un país en la quiebra. Ahora, incluso la ministra Báñez ya ha dicho que va a subir el salario mínimo interprofesional, por una y principal razón, porque la economía está creciendo en términos de competitividad y de productividad, y ahora es el momento de poder subirlo. A ver. Yo agradecería a la señora Bastida que fuera más rigurosa,
porque la quiebra a lo mejor es la deuda pública que ha pasado del 70% al 100% como la tenemos ahora, y el saqueo de las huchas y los 40.000 millones de rescate a Bankia que han provocado las políticas que ustedes han hecho, igual que las facturas en los cajones que hay que pagar. 40.000 millones que dejó el gobierno socialista en los cajones y que ha tocado pagarlo y corregir el déficit gracias a esa maravillosa gestión realizada por el gobierno socialista. En les pujades del PP, que després són el 0,25%, com ha fet en les pensions. Pero las subimos, otros de izquierda las congelan. Cèntims. Otros gobiernos de izquierda que se llaman progresistas que están a favor. Me falta saber la respuesta de UPyD. ¿Subirán también el sueldo mínimo y además lo subimos por ley? Nosotros somos muy ambiciosos, creemos que se puede subir el salario mínimo, no somos más ambiciosos que el Partido Socialista y que creemos que a final de legislatura se puede haber equiparado al salario medio español para acabar con la figura, insisto, del trabajador pobre que ha creado el Partido Popular. Vicente. Yo creo que es fundamental también saber que la gente lo está pasando mal, que no llega a final de mes. Entonces nosotros abogamos por un complemento salarial. Hay que ayudar a las familias que no pueden llegar a final de mes. Por aquí, Ana. Sí, nosotros en la línea de lo que plantea Vicente por parte de Ciudadanos no estamos nada de acuerdo. Nosotros vamos a derechos de las personas, a derechos salariales, no a mochilas, ni a complementos, ni a caridad. Tienen que ser derechos con salarios dignos, acordes a la preparación que se tienen. Jo crec que si tu que eres empresari, Vicente, si volem que els nostres joves es puguin independitzar, si volem que tinguin una vida digna, tenen que tindre un salari digne. I, per tant, nada de motxilla. S'ha de pujar el salari mínim para que una persona pueda tindre el seu projecte de vida. Y sobre todo equiparar también los sueldos. En la Comunidad Valenciana cobramos un 10% menos, comprobado de la Agencia Tributaria el dato, que el resto de España. Sí, Ricardo, sí, en la Comunitat Valenciana per a les dones encara és pitjor que cobren menys que els homes. Jo el que sí que voldria dir respecte al complement salari és que és una figura que nosaltres no estem en absolut d'acord. Ens va cridar l'atenció que en el programa de Podemos a nivell general s'inclou el tema del complement salarial i per a nosaltres ens sembla una figura absolutament contrària als principis de que si tu treballes has de tindre el salari just i te l'ha de pagar qui te dona el treball, a qui li fas el treball i li dones el benefici. A ver, por alusiones de enseguida, Ana. El complemento salarial lo que está haciendo es una rebaja fiscal, es decir, la gente tiene que tener más dinero en los bolsillos y sobre todo aquellas familias que tienen hijos, que tienen cargas sociales, tienen cargas familiares. A esas personas hay que ayudarles de alguna forma. Lo que no podemos hacer es de la noche a la mañana abrir el melón del salario mínimo interprofesional y decir a un empresario, oiga, su trabajador cuesta el doble que ayer. Eso no podemos hacerlo. Lo que voleu és dir-li al treballador, no vos preocupeu que pagarà l'Estat, la resta ho pagarà l'Estat. Y enseguida l'Estat. cierra Elena por todas las soluciones. Vamos Ana. a ver, un mensaje positivo para los ciudadanos. Lo que tiene, los ciudadanos españoles, no el partido político. Lo que tiene que haber es un crecimiento económico suficiente para que los más de 400.000 jóvenes que se han ido de este país por falta de trabajo lo puedan tener. Tenemos universidades potentes, tenemos un sistema de I+D+I, tenemos investigadores, tenemos la capacidad de poder hacerlo y lo podemos hacer juntos, pero tiene que haber una mayoría fuerte para poder unir todas esas políticas y sobre todo con consenso social. Elena Bastida, si cerramos el tema de economía. Un factor muy importante al que yo me quería dedicar y creo que es interesante que lo pudiéramos hablar es la bajada de impuestos que propone el Partido Popular. Yo creo que han sido las grandes propuestas de la campaña electoral, las realizadas por nuestro candidato y presidente Mariano Rajoy, el ser capaces de declarar exento de IVA a aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran prolongar su vida laboral más allá de los 65 y también declarar exentos de IRPF a aquellas personas que encuentran su primer trabajo o aquellos que puedan también parados de larga duración que puedan y que encuentren un nuevo trabajo. Se nos agotó el tiempo de economía y empleo. Espero que hemos escuchado muchas propuestas. Es muy importante. Se nos ha quedado ahí. Se nos ha quedado corto, pero son los tiempos. Hay que ver es una tomadura de dónde pelo. se llevan. Bueno, yo creo que hemos escuchado las propuestas. Vamos con otro de los temas que preocupan y mucho a los ciudadanos. Hablamos de corrupción y de esa palabra que tanto está de moda, regeneración democrática. Queremos también saber lo que piensan los candidatos, los cabezas de lista reunidos esta noche aquí con nosotros en Canal 7, candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia. Una pregunta muy clara: ¿cómo actuaría su partido en caso de corrupción dentro de su formación? Yuri Aguilar. Bueno, nosotros hay que decir que no hemos tenido en ocho años ningún caso de corrupción, porque Unión Progreso y Democracia es un partido que tiene filtros internos para evitar que personas que vengan a la política para lucrarse
pues no lleguen. ¿Y cómo actuaría en caso? Pues obviamente expulsándolo del partido e incluso querellándonos contra él, a diferencia de otros partidos que hay aquí que han pagado la defensa de corruptos que han expulsado. Ricardo Sisto, Esquerra Unida del País Valencià, ¿qué haría su partido en caso de corrupción? Pues el que hem fet les poquetes vegades que hem tingut això, expulsar-los, fer-los fora i en tot cas, a més, dur-los als tribunals. Hem tingut un cas que ho ha conegut la majoria de la gent, un conseller en Caixa Madrid, el varen fer fora, el varen expulsar completament i és que no se pot fer una altra cosa i a més, dur-lo als tribunals. Vicente Ten. Nosotros por estatuto, desde luego, no podemos llevar a ninguna persona corrupta en nuestras listas electorales. Y no solo eso, sino que además, por supuesto, si llegara el caso de que alguna persona estuviera en responsabilidad, abriríamos un expediente, le expulsaríamos y si esa persona no devuelve el dinero, nuestro partido es responsable subsidiario. Significa que si esa persona no paga, el partido pagará todo. ¿Qué hace responsable? Bueno, novedad. Joan del Valdoví, de Compromís Podemos. Lo que no faria de cap de les maneres és dir-li Luis, sé fuerte. Lo que no faria de cap de les maneres és borrar els ordenadors d'aquesta persona corrupta. I el que sí que faria d'una manera absolutament ràpida seria l'expulsió d'aquesta persona, evidentment garantint-li tots els drets que tinguera, però si fora incurs en una causa de corrupció, expulsió inmediata. Ana Botella del PSOE, ¿cómo actuaría su partido? ¿Cómo va a actuar? Nosotros tenemos ya un código ético que está aprobado. De hecho, no sé de los restantes partidos que están aquí. Nosotros tenemos en la página web del Partido Socialista colgado ya todas nuestras declaraciones patrimoniales, todos nuestros ingresos, todos nuestros haberes y tenemos total transparencia. Tenemos absoluta intolerancia a la corrupción. Nosotros hemos trabajado y hemos gobernado durante muchos años. No podemos decir que la corrupción está alejada de la vida humana, pero que sí que tenemos total intolerancia a la corrupción y la estamos combatiendo. Nosotros hemos dado buena prueba de que la estamos combatiendo, no en nuestras filas, sino en nuestras filas, en los otros partidos, y hay una serie de propuestas concretas para los cargos públicos que las tendremos. Elena Bastidas, ¿cómo va a actuar su partido en caso de corrupción? Bueno, lo estamos haciendo. En primer lugar, yo quiero decir que el tema de la corrupción es un aspecto, es una preocupación que creo que es un poco generalizada de todos los partidos políticos y con razón a toda la sociedad en su conjunto. La mayoría de los políticos, los que estamos aquí, los que nos están viendo, los que representan a nuestros partidos en tantas instituciones, sobre todo en los ayuntamientos, somos la inmensa mayoría gente honrada. Y en segundo lugar, yo creo que quede claro que para el Partido Popular y para la sociedad en su conjunto, la impunidad, afortunadamente en España ya no hay impunidad. Si hablamos de corrupción es fundamentalmente porque se ha denunciado, se ha publicado, se ha detenido, se ha juzgado y se ha sancionado. Y el Partido Popular es muy claro en ese sentido y así también figura en sus estatutos. Aquel que esté imputado por casos de corrupción será apartado inmediatamente del Partido Popular. Vamos con medidas concretas de todas las formaciones políticas que esta noche nos acompañan. Debat a 6, a Canal 7, Televalencia. Sabemos qué harían, pero ¿qué medidas van a tomar estos partidos en caso de ganar las elecciones generales? Una justicia más rápida, ¿cómo conseguirla? ¿Aforados o no aforados? ¿Qué piensan nuestros políticos? Abrimos el debate. ¿Quién quiere intervenir primero? Comentar esas propuestas. Yuri Aguilar. Bien, nosotros, y por hablar de algo de mucha actualidad, hoy ha dimitido el embajador en la India que está imputado por, que está imputado por corrupción. No está imputado. Simplemente hay un medio de comunicación que presuntamente ha afirmado que ha cometido algún tipo de irregularidad, pero no está imputado. Seamos un poquito serios al hablar de temas de corrupción. Sí, pero sería muy estético. Se lo pido por favor. Sería muy estético que el gobierno hubiera apartado al embajador en vez de... Ojalá el resto de los partidos estuvieran a la altura del señor Aristegui, que ha dimitido para no perjudicar al presidente del gobierno. Nunca lo suelen estar. En todo caso, en Unión Progreso y Democracia queremos, ya que no lo hemos podido hacer en esta legislatura, porque siempre hemos encontrado la oposición del Partido Popular y del Partido Socialista, eliminar los aforamientos, que en España hay más de 10.000 aforados. Somos el país de Europa que más aforados tiene, frente a Alemania, que tiene uno, el presidente de la República. Queremos mayor transparencia para evitar los tejemanejes y los chanchullos de los políticos, recuperar la figura del delito de apropiación ilícita de bienes de los partidos políticos y, sobre todo, incidir en la transparencia, que es lo que hace que sea más difícil llevar prácticas por corruptas. Alusiones, Ana Botella del Partido Socialista y también intervienen enseguida. Les pido a mí brevedad. me parece muy poco ejemplar que alguien que quiere ser político hable de chanchullos y tejemanejes de los políticos. Es como si alguien que aspira a ser médico dice que los médicos son un desastre. Claro, a la gente se le pone el cuerpo. Vamos a ver, yo coincido en esto, en lo que dice Elena Bastidas perfectamente. La mayoría, no coincido.
No coincido con usted porque usted dice que los chanchullos y los tejemanejes de los políticos, y coincido con alguien que no tengo por qué coincidir, pero si dice una cosa sensata, a mí no me duele reconocerla como cualquiera de los que estamos aquí. Vamos a ver, lo que no se puede es ser tampoco ejemplar hacia la ciudadanía, dando la sensación de que porque haya gente que es delincuente y que es capaz de hacer eso en esto y en cualquier sitio, en una empresa, en una organización, en una universidad, y tramas corruptas dentro de partidos, se extiende a todo el mundo. Vale. Eso no se puede ¿Queda admitir. clara la postura? Claro. Sí. Por aquí, medidas para luchar contra la corrupció. Canvis Elena. legals per a nosaltres. Molt Sí. important posar el tema de l'enriquiment il·lícit com a una figura per a penalitzar. Per descomptat, canviar la llei d'enjuiciament criminal. És una llei que ha fet que els jutges no tinguin pràcticament temps per instruir processos molt complexos en corrupció i això és absolutament vital canviar-lo. Transparència, és absolutament necessari fomentar la transparència. Igual que comentaves abans que teniu ja les declaracions, tots tenim ja totes les declaracions i és absolutament necessari que les butxaques dels polítics siguin absolutament transparents, no? I fan falta molts més mitjans per al Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, que s'han retallat per part del Partit Popular en la persecució de la corrupció. Fa falta mitjans per al funcionament de la justícia. Para intentar agilizarla. Elena Bastidas. No, simplemente yo creo que el Gobierno del Partido Popular, que ha tomado medidas importantes para prevenir, para perseguir y para sancionar la corrupción, que por cierto ha sido llevadas adelante sin el apoyo de la izquierda en las Cortes Generales, creo que ha hecho importantes medidas en tres aspectos. La ley de transparencia, una ley muy importante, también el régimen de funcionamiento y organización de los partidos políticos y también con un aspecto importante modificando el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal con dos objetivos. Primero, introducir nuevos tipos penales y agravar los existentes referentes a corrupción y segundo, agilizar las causas de corrupción porque evidentemente son temas que preocupan y mucho a los españoles. Ana, pero aún no han hablado Joan y Vicente, creo que les toca muy brevemente, que se nos va el tiempo. Joan Baldoví, Compromís Podemos. Mira, en inspecció, Sí? cada equip d'inspecció costa al voltant de 200.000 euros i pot recaptar o aflorar 4 milions d'euros. Això seria una medida. En justícia, no pot ser arribar als jutjats i veure les montonades d'expedients que estan allí podrint-se. Per tant, mitjans per a la justícia. Després, a l'hora de triar el Consejo General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional, evidentment, no poden ser dels dos grans partits nomenats per dos grans partits. Tenen que ser persones absolutament independents. I en el cas de l'aforament, m'ha passat a mi. Vaig intentar, en un moment que tenia una cosa en el jutjat, vaig intentar desaforar-me y no vais poder. No pudo. No pudo. Curioso el dato. Vicente Tani, enseguida Ana, que me pedía paso. Vicente, Sí, sus evidentemente yo creo brevemente. que esto es un esfuerzo de todos. Hay que buscar consenso. La mayoría de partidos políticos estamos buscando regenerar la vida democrática y la corrupción, pero hay que poner medidas en concreto. Hay que hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora. Evidentemente, aquello que he comentado antes de la responsabilidad subsidiaria, quien la hace la paga, y si no que responda al partido. Hay que prohibir efectivamente los indultos, los aforamientos, hay que limitar los mandatos y hay que despolitizar la justicia, lo que estabas comentando. No puede ser que se le juzgue a un político a aquellas personas que antes, previamente, han determinado quién sea ese presidente. Hay que prohibir las donaciones y, desde luego, hay que proteger a quien denuncia, porque las personas que denuncian luego no se sienten protegidas. Y yo creo que es muy importante que cuando se hace corrupción, cuando se lucha contra el fraude, desde luego hay que proteger a esas personas, porque si no, no vamos a conseguir nunca combatir la corrupción. Ana Botella. Muy bien, yo creo que coincidimos y como Todo, tenemos yo creo poco que tiempo en una serie de medidas sí. que todos en nuestros programas, bueno, todos, por lo menos los que hemos comentado, llevamos, a mí me parece, lo que me parece también importante es ir al tema de las cuestiones legales, penales, etcétera, pero también a la educación de la ciudadanía, a la educación en valores. En la escuela, a los niños hay que ya empezar a hablar de casos de corrupción y cómo evitarla. Bueno, casos de corrupción y cómo funciona el sistema democrático y educarles en valores. Y cuando alguien roba o alguien defrauda, lo hace quitándoselo a los demás. A mí me parece realmente el balance de esta legislatura lo más triste que me parece es lo poco ejemplar de la figura del presidente del Partido Popular, que es el presidente del grupo político que ha estado aquí durante 20 años con todos los casos de corrupción que han habido aquí, desde el año 2003 secretario general y desde el año 2004 presidente del Partido Popular. Esa ejemplaridad, abrazando
preguntándose hoy en día, hasta hace unos días que han retirado los carteles, un presidente o alguien que va ahora, que además de ser presidente, va a concurrir a las elecciones, abrazado a una persona que tiene 2 imputaciones, por lo menos el exalcalde de Gandía, abrazado a los carteles, no me vale que ahora quiten el cartel. Contesta, lo que me vale por es que está abrazándose a la corrupción. Elena Bastidas. Yo antes exponía lo que han sido las grandes propuestas y las grandes reformas que en materia de combatir la corrupción ha desarrollado en esta legislatura el Partido Popular. Más de 70 medidas, más que en ningún país de nuestro entorno europeo. Pero decía la señora Botella, decía el resto de los compañeros que hacían algunas alusiones particulares al Partido Popular. Yo quiero insistir en el concepto, no hay partidos, sino hay personas corruptas. No creo que no creo que ninguno estemos en desacuerdo al afirmar que las personas corruptas no tienen ideología y no tienen vergüenza. Y eso desgraciadamente son conductas y son muchas veces inherentes a algunas personas. Acabo. Y todas las reformas que se han podido desarrollar en esta legislatura han sido bajo dos premisas: el que la hace la paga y el que roba devuelve hasta el último cèntim. Decía Ricardo. Però no ha passat. El problema és que en qualsevol organització humana pot hi haver gent corrupta, però el problema és quan un partit té tot un finançament corrupte, té durant anys funcionant una caixa B. No, ho diuen els tribunals, ho diuen en la instrucció dels tribunals. Está en fase de instrucción. Seamos rigurosos. No és això el que, Alfonso, de lo que jo volia, les reformes que heu fet en la llei de finançament de partits polítics. Eso lo dirán los jueces, no lo dirá el señor de Izquierda Unida, lo dirán unos jueces. Bueno, pues ja ho han dit. No lo han dicho, están instruyendo. Les reformes que heu fet en la llei de transparència i la llei de finançament de partits polítics no han sigut recolzades pels demés perquè són absolutament insuficients. Perquè no heu limitat les donacions a les fundacions dels partits i perquè el silenci administratiu en la llei de transparència és negatiu, no positiu, i hauria de ser positiu. Les postures. Joan Baldoví i Yuri. Anava a dir, no és casual que 3 tresorers del Partit Popular estiguen imputats. No és casual, ha generat els tribunals. Això demostra que n'hi havia... Alguns han guanyat eleccions d'una determinada manera. Jo dic que dopats en diners negres. I després, nosaltres farem 3 esmenes, que no van ser acceptades a la llei de transparència. Que la informació fora considerada com un dret fonamental. Que regulara l'activitat dels lobbies. Jo crec que ja estaria bé com se regula en tota Europa. I per últim, la llei d'enjuiciamiento criminal fa que, per exemple, aquestes causes que ara s'estan investigant no puguen un jutge prolongar-les més enllà de 18 mesos. Això fa que, evidentment, li lleve el temps per a instruir les causes. Prorrogables, decía Elena Bastidas. Hay que conocer la ley. Por contestar a la señora Bastidas, hasta los jueces y fiscales se están oponiendo a la reforma que pretende el Partido Popular porque lo que hace es paralizar la instrucción a los 6 meses y además lo que ha dicho... Sí, señora, lo que ha dicho el señor Baldoví es que los juzgados hay pilas así y no tienen recursos para poder llevar adelante los procedimientos. Y una cosa que me parece terrible que ha dicho el señor Ten. Dicen ustedes que quieren prohibir las donaciones a partidos políticos. Pues entonces el IBEX 35 imagino que dejará de financiarles. Por alusiones directas. Nosotros no tenemos, desde luego, subvenciones del IBEX 35 de una empresa. Lo que hay que hacer es que, evidentemente, si permitimos que las empresas donen a los partidos políticos, evidentemente algún interés habrá. Yo creo que es fundamental la reforma de los partidos políticos. Los partidos políticos se tienen que autofinanciar. Nosotros tenemos ahora más de 30.000 afiliados y con ello conseguimos casi 4 millones de euros. Con eso nos financiamos y hemos devuelto todos los préstamos. Último minuto, Ana, muy breve, y Elena. Aparte de las más de 70 medidas y todo esto, yo vuelvo a insistir que es una cuestión de hechos y de ejemplaridad. Y más hechos y más ejemplaridad en primera persona, porque aquí cada día que abrimos el periódico nos sorprende con una nueva trama, con unas nuevas personas, en este caso el embajador, pues esa... Para que haya tenido que abrir un expediente el Partido Popular... Ojalá la señora Rosell de Podemos hubieran actuado igual, que la van presentando como una heroína por toda España. El diputado aún sigue. Ojalá los de Podemos se comportaran igual. No sigue. Apartado está la señora Rosell. Joan, algo que decir por la alusión de Podemos. El daño está simplemente hecho. decirle al señor de Ciudadanos, al señor Ten, que evidentemente está muy bien las frases y, bueno, en un debate pues puede quedar muy bien, pero el Tribunal de Cuentas a ustedes les ha llamado la atención, el Tribunal de Cuentas de Cataluña les ha llamado la atención por no justificar las donaciones y las subvenciones. Y también les han llamado la atención porque en el año 2012 y en el año 2013 no han presentado la información requerida. Por lo tanto, menos palabras y más actuación con seriedad. Y cerramos. Per l'amor de Déu, Helena, si teniu la quantitat d'imputats i d'empresonats per metre quadrat més gran de tota... Pero no están en el PP, la señora Rosell sí que está en su No están en el PP, home... Pero la señora Rosell la presentan ustedes por todos los mítines de España como una heroína. Bueno, no entremos en el y tú más porque hemos escuchado propuestas. Qué pena que no la aparten ustedes como nosotros al señor Aristegui. Qué pena que no la hayan apartado. Soc de Compromís.
Vale, No, lo no, dejamos. ustedes son de No, no, Podemos. son y de su líder y Compromís. presidente del gobierno será el señor Iglesias. Lo dejamos aquí. Se han cumplido... Ya veremos quién será el presidente del gobierno. Se han cumplido, Sí, como gana. decíamos, los primeros 40 minutos de este debate intenso a 6 en Canal 7 Televalencia. Hemos escuchado muchas propuestas, estamos satisfechos, espero que desde casa también con esta primera parte. Nos vamos a tomar un pequeño respiro muy breve, pero no se vayan porque nos queda todavía mucho debate que compartir. Debat a 6 a Canal 7 Televalencia. Entramos ahora sí en la segunda parte del programa, esto es Debat a 6 a Canal 7 Televalencia. Un debat que està també retransmitit per TV Comarcal, Ribera Televisión, TVA Intercomarcal y Benidorm TV. Esta noche están con nosotros los números 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia. Seguimos con Elena Bastidas del Partido Popular, Ana Botella del PSOE, Ricardo Sisto de Esquerra Unida del País Valencia Unitat Popular, Joan Baldoví de Compromís Podemos, Vicente Ten de Ciudadanos y Yuri Aguilar de UPyD. Vamos a innovar en esta segunda parte. Primero vamos a hablar, tercera parte, de educación y sanidad, porque también hay inquietud entre los valencianos de lo que puede pasar en estas dos áreas destacadas. ¿Qué van a hacer nuestros candidatos y candidatas, futuros diputados y diputadas en este aspecto? Y no se pierdan el sprint final porque les vamos a dar la oportunidad a cada candidato de realizar una pregunta muy breve al resto de los 5 candidatos. Tendrán entonces solo 30 segundos para responderlos. Será el broche de oro, broche final a este debate intenso que estamos viviendo en Canal 7. Empezamos por educación, sanidad, medidas para reducir el fracaso escolar en la Comunitat Valenciana, un fracaso que se ha mejorado pero que sigue estando. Yuri Aguilar de UPyD, ¿cuáles son las propuestas en educación de su partido? Pues nosotros lo que queremos hacer es apostar por un único sistema educativo. Se han creado 17 sistemas educativos que lo que hacen es que haya un acceso desigual a este derecho constitucional, a la educación. Hoy cuesta la mitad de estudiar en Valencia que en el País Vasco y los anteriores gobiernos, ni siquiera el del Partido Popular ni el del Partido Socialista, han hecho nada por remediarlo. Queremos un único sistema educativo público, laico, de calidad, que incluya a todo el mundo, que todo el mundo pueda estudiar y que nadie se quede fuera. Criterios únicos y currículums únicos en educación y, sobre todo, apostar por la formación profesional, que es siempre la gran olvidada de todos los gobiernos, apoyando a la movilidad de la formación profesional, dotándola de más recursos y creando centros de formación profesional que sean referentes en España y también permitir que los estudiantes de formación profesional puedan salir a estudiar a otros países de Europa, equiparándolos a las becas Erasmus. Y además, una novedad que es algo que reclaman los profesionales de la educación y los profesores y sindicatos es el MIR educativo, para permitir que los mejores sean los profesionales de la educación, que sean los profesores. Ricardo Sisto, sus medidas destacadas, sobre todo enfocado a reducir el fracaso escolar. Bueno, per a reduir el fracàs escolar és necessari canviar un sistema educatiu que ha vingut ara menyspreat per una llei, la llei Wert, la que nosaltres critiquem de manera absoluta i pensem i coincidim en que cal derogar absolutament, perquè nosaltres volem un ensenyament públic, laic, de qualitat, gratuït des dels 0 anys fins a la universitat, que siga inclusiu, que siga un procediment obert, que supere el tema de l'educació concertada, que s'ha perllongat durant moltíssims anys. Cal anar reduint l'educació concertada i suprimint els concerts. Volem una llei de finançament del sistema educatiu que arribi al 7% del PIB de despesa en educació. Volem ampliar l'educació obligatòria fins als 18 anys. Volem una ampliació de plantilles i un cost únic de professorat. I volem, sobretot, una reducció de ràtios, que seria la mesura més important per a que n'hi haguera una relació directa entre professor i alumne molt millor que la que n'hi ha ara. Les preguntaremos luego a los candidatos y candidatas sobre la educación concertada, sí o no. Tendremos una respuesta clara en este sentido. Seguimos con más propuestas. Vicente Ten, de Ciudadanos, sí, en educación. Yo creo que lo fundamental es lo que hemos comentado antes, es decir, no podemos cada 4 años, cada legislatura, cambiar la ley de educación. Tenemos necesidad de hacer un plan nacional de educación.
Tenemos además que durante estos 30 años no hemos conseguido que los estudiantes estén interrelacionados con la empresa. Es fundamental que en la universidad, que la educación esté interrelacionada con la empresa, con el mundo empresarial, porque si no, nuestros hijos, desde luego, no van a encontrar empleo en el mercado de trabajo. Y, por supuesto, tenemos que establecer unos estándares comunes en toda España. Tenemos que hacer que los profesores sean especializados en la materia. Hay que intentar hacer una especie de MIR en los profesores, porque creo que es fundamental que sea la excelencia de nuestros hijos, quien nos estén enseñando, sean los mejores profesionales. Escuchamos ahora las propuestas de Compromís Podemos. Joan Baldoví. La primera jo crec que és una proposta higiènica i és derogar la LOMCE. La LOMCE és una llei que va eixir només en els bois del Partit Popular i jo entenc que una persona, jo provinc de l'educació, crec que l'educació és bàsicament consens. No pot eixir una llei només en els bois del Partit Popular. I després, jo crec que en educació hi ha una cosa fonamental. Espanya és un dels països on més s'ha reduït el gasto educatiu de la OCDE. Per tant, el que hem de fer és dotar l'educació de mitjans. Dotar l'educació de mitjans vol dir abaixar les ràtios i que els instituts puguen tindre, per exemple, els recursos i les escoles puguen tindre els recursos que es toquen. I després ampliar també l'educació de 0 a 3 anys, perquè jo crec que és una mesura que ajuda a que moltes mares puguen compaginar d'una manera absoluta la seva carrera professional amb la seva capacitat de ser mares. Derogar la ley de la LOMCE, decía Joan Baldoví, también es... Vamos a ver, para el el Partido objetivo del Socialista la educación es fundamental para el desarrollo de las personas y el crecimiento de un país. Es tan importante que fue un Partido Socialista el que puso en marcha el sistema de la educación universal y gratuita también en este país. La educación, nosotros lo que proponemos para este próximo gobierno, dado que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, tiene que ser en el marco de actuación legislativo que nosotros tenemos en el Estado, es progresivamente alargar de 0 a 18 años, que ahora mismo es hasta la secundaria obligatoria, hasta los 16, alargar la educación obligatoria para que nuestros ciudadanos, los españoles y españolas estén más preparados. A continuación, instaurar un sistema de becas que nosotros avanzamos mucho en el 2011, que ese sistema de becas sea un derecho, que no esté condicionado a las condiciones presupuestarias, que sea un derecho, y además consenso y diálogo, no solo con todas las fuerzas políticas, que ya estuvimos a punto de conseguirlo en 2011 con el ministro Gabilondo. El Partido Popular se retiró. Ahí había una cuestión de influencia de la religión en el programa educativo. Nosotros defendemos la laicidad, la Iglesia debe de estar aparte de lo que son los contenidos de la formación, no aparte de los centros educativos, eso ya pueden tener su espacio allí en otras horas, pero sí en el planning lectivo y en las horas de dedicación. Y por último, consejo con las universidades, unión para conseguir que las universidades y las empresas colaboren en el crecimiento desde el primer momento para formar a personas competitivas en el marco europeo. Escuchamos las propuestas del Partido Popular en educación con ese objetivo que les preguntábamos, reducir el fracaso escolar. ¿Ha sido buena la ley, la LOMCE? Bueno, hay que decir primero que las únicas leyes educativas que ha habido en nuestro país en la democracia han sido leyes socialistas, leyes de la izquierda. Y según todos los informes importantes, por ejemplo el informe PISA, España ha estado liderando históricamente pues, el fracaso escolar y la tasa de abandono escolar temprano. Por lo tanto, era necesario el poder aprobar, como lo ha hecho el Partido Popular, una ley que mejorara sustancialmente pues, ese fracaso del modelo que ha imperado en la izquierda en los últimos años en democracia en nuestro país. Nosotros abogamos evidentemente por cuestiones importantes. Una de ellas es el refuerzo escolar, que por cierto también podríamos hablarlo de la Comunidad Valenciana, ya que el secretario autonómico actual de Educación dejó una triste tasa de abandono, 5 puntos por encima de la media. El señor Soler, espero que no se produzca lo mismo en la Comunidad Valenciana, que no tengamos que recordarlo como lo van a recordar tristemente en el Ministerio. Pero otro aspecto muy importante es la FP dual, algo que el Partido Popular ya ha aprobado, que quiere profundizar y que quiere incorporar más gente que estudie la formación profesional, orientar y ser capaces de incorporar a la formación profesional cada vez más alumnos. Estamos aumentando, estamos aún por debajo de la media europea, 53% de alumnos en la Unión Europea, 40% de alumnos en España. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en ese sentido. Por alusiones me decía Ana, y enseguida abrimos el debate. Vamos a ver, el fracaso escolar, las mayores tasas de fracaso escolar lo tiene donde ustedes han gobernado durante 20 años en esta comunidad, que es donde se han unido las tasas de fracaso escolar. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido
estar siempre en acuerdo con todas las fuerzas políticas y con todos los, digamos, integrantes, profesorado, familias, toda la comunidad educativa para lograr esos acuerdos sociales, para lograr una educación que sea para varias generaciones, no que cada legislatura tengamos una... Por corregir la Sí, simplemente el señor Soler, como secretario del Ministerio de Educación, dejó una tasa de abandono escolar 5 puntos por encima de la Unión Europea. Insisto, espero que no nos ocurra ahora en la Comunidad Valenciana. Espero, porque yo quiero una educación me de pedía calidad. Joan y Ricardo, lo que está claro es que nacional. llega un partido a gobernar y cambia la ley educativa, vuelve a gobernar otro partido y se cambia la ley educativa. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, debería haver un consenso entre todas las fuerzas políticas para una vez por todas crear una ley educativa. Va a ser complicat que n'hi hagi un consens per una senzilla raó. N'hi ha qüestions molt importants que ens separen. No? L'educació concertada és un tema fonamental que ens separa. El Partit Popular té una connivència amb l'Església Catòlica, que és una part fonamental de l'educació concertada a l'hora de... Bé, però altres no ho compartim. Altres pensem que per a formar ciutadans... Ja, però altres pensem que per a formar ciutadans i ciutadanes de cara al futur no és necessari que ho faci l'Església Catòlica, que se pot fer des d'altre concepte. El que sí que tiene una fijación con la Iglesia Solo por Católica... esto es imposible. Bueno, perquè és la religió majoritària. És que l'Estat només li paga a una religió. I paga molt. I El que està clar és que en aquesta legislatura el Partit Popular s'ha enfrontat, no ja sols a tots els partits, sinó a tota la comunitat educativa, als estudiants, als professorats, a tot el personal s'ha enfrontat en les seues reformes, en la reforma que ha fet en general en l'ensenyament, però també en la reforma universitària, totes les reformes que han pres, s'ha enfrontat en tot el món. Tot el món està en contra de tot el món del Partit Popular. Joan Baldoví, i enseguida Penelope, per al·lusiones. Li he sentit a Yuri una cosa de sistema igualitari. El sistema igualitari és si tots tenim els mateixos mitjans. Els valencians no tenim els mateixos mitjans que altres comunitats autònomes per a fer efectiva el dret a l'educació. I, per tant, quan els tinguem, estarem parlant d'un sistema igualitari. I dos, el que no pot ser és que la proliferació que s'ha donat durant els 20 anys de govern popular de les universitats privades. I el que passa és que molts alumnes, quan no poden entrar en la universitat pública perquè ja no caben, tenen que recurrir a una universitat privada. Una universitat privada que costa, per exemple, en fi, molts diners al mes. Això no és fomentar la igualtat de l'educació. Això és anar justament en el camí contrari de que tots tinguem els mateixos drets a l'hora d'estudiar. Me pedía Lina por alusiones y enseguida simplemente recordarle al señor Baldoví que aunque el Partido Popular haya gobernado en algunos años durante toda la democracia en este país, las leyes educativas son de la izquierda y el modelo de la izquierda ha fracasado. Y no lo dice esta del PP, lo dicen los informes más importantes a nivel europeo, como el PIAC y el informe PISA. Y luego decirle al señor Sisto que yo no sé qué manía y qué obcecación. Ojo, no es exclusiva de ustedes, con la educación concertada y todo lo que huele a la Iglesia Católica. La escuela concertada, la educación concertada es un complemento a la educación pública que yo defiendo y que es mayoritaria. Pero ojo, no, para defender lo público no hace falta desmerecer y atacar de esa manera tan furibunda a la Iglesia Católica ni a la educación concertada. Ya que ha abierto Elena Bastidas el tema de la educación concertada, les quería preguntar a todos los candidatos, Vicente Ten, de Ciudadanos, ¿apoyan ustedes la educación concertada? Sí, sí, nosotros apoyamos la educación concertada. Y no solo eso, sino que la educación realmente es una inversión. Es muy importante, desde luego, establecer un marco, establecer unas exigencias mínimas a la educación concertada. Vamos a ser exigentes con la educación concertada, pero eso no quita para que los individuos, los padres de nuestros hijos, tengamos la libertad de poder educar a nuestros hijos como nosotros queramos. Y luego, una cosa muy importante, y es que al haber educación concertada también hay muchísima más competencia entre los centros. Es muy importante que entre los centros compitan entre ellos. Es muy importante que maximicemos esas funciones porque la educación, como digo, es una inversión. El día de mañana nuestros hijos van a ser lo que nosotros podamos darle durante esta época. Acabamos con lo de la educación concertada, ¿les parece, por hacer una ronda con todos? ¿Les parece? ¿O educación concertada ha dejado claro su postura, Ricardo? No, és una qüestió que se té que canviar en el temps i sobretot que s'acabe ràpidament en els centres que estan segregant per sexe. Desde el Partido Socialista, ¿educación concertada sí o no? Es que no se puede decir sí o no, vamos a ver. Vale. Cuando se gobierna se sabe que se
tiene que cumplir la ley es escolarizar a los niños y escolarizar a los jóvenes. Si tienes todos los centros públicos suficientes para poder cubrir ese segmento, entonces vas al sector público. Pero si no lo hay, entonces tienes que concertar con centros privados que deben de estar sometidos a la legalidad y efectivamente no segregar y no dedicarse a implantar otro tipo de medidas que no se corresponde, porque entonces tendría que retirárseles el concierto. Sí, cuando tienes la necesidad, porque no tienes suficientes centros públicos para hacerlo. La postura de Compromís Podemos? Sí, però només per a suplir les carències de l'educació pública. I, per tant, el que s'ha de fer és justament apostar per l'educació pública per a evitar que molts centres concertats no tingueren el dret, vull dir, que cobrir les deficiències del sistema públic. Una cosa, si són diners de tots, que funcionen també com a centres públics. És a dir, que qualsevol persona puga accedir a ser professor d'un centre concertat, qualsevol persona. El que no pot ser és que en diners de tots els obispos nomenen els professors i només puguen ser professors d'algunes escoles el que diga l'obispo. Yuri Aguilar, i enseguida per al·lusions també. Nosaltres també estem d'acord en que mentre l'educació pública no sigui capaç d'oferir totes les places que se necessiten, que se mantinga la concertada, però hi ha que fer especial atenció al que ha dit el senyor Baldoví. Hi ha que veure que els requisits per a la contractació en centres concertats siguin els mateixos que en els centres públics per a evitar aquesta duplicitat en les contractacions. Sí, yo simplemente decirle al señor Ten de Ciudadanos que no es cierto que Ciudadanos está a favor de la educación concertada. No es cierto. Ha aprobado una enmienda en la Comunidad de Madrid con este posible tripartito de PSOE y Podemos, y Ciudadanos ha aprobado una enmienda en la Comunidad de Madrid para suprimir 3 millones de euros para la educación concertada. Por lo tanto, señor Ten, háganselo ver. Háganselo ver que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que aprueban. A ver, contesta, señor La Ten. educación concertada complementaria a la educación pública, por supuesto. Hay una gran mayoría de valencianos que optan, casi un 66% de valencianos que optan por la educación pública. Por supuesto que sí. Pero lo más importante es garantizar, y desde el Partido Popular lo queremos hacer, lo estamos haciendo, es respetar la libertad de elección de los padres. Garantizar que unos padres puedan llevar a un colegio determinado, con un ideario determinado, y que eso esté garantizado. No solo porque lo dice la Constitución, sino porque también sus responsables políticos lo quieren asumir. Vicente Ten de Ciudadanos. Nosotros en Madrid no estamos gobernando, es decir, simplemente hemos llegado a un pacto de investidura. Eso por un lado. Nosotros defendemos educación pública, gratuita y universal. Pero, por supuesto, una vez tengamos esa educación gratuita, pública y universal, por supuesto, estaremos con las deficiencias que tenemos con el tema de la educación, con la concertada. Ana Botella. Los centros concertados, como cualquier organización o cualquier empresa, cuando recibe dinero público, tiene que someterse a unas normas. Lo que no puede ser es que esos centros concertados se dediquen a seleccionar a niños de un nivel de renta, de un nivel de zona, porque las zonas sean mejores y ahí se concentre un tipo de población y los niños con más dificultades o con más problemas vayan a parar a sitios mucho más marginales. Tiene que haber una educación, si quieren la educación concertada recibir ese apoyo de la administración del Estado, de la administración pública o en este caso de la autonómica, tendrá que someterse a las reglas de juego, que es transparencia con los fondos y cumplimiento de las condiciones. Ha quedado clara la postura de todos los partidos políticos. El Partido Socialista y el partido que lo sustenta, teledirigido por Podemos, lo que ha hecho en la Comunidad Valenciana es realizar un ataque directo a la educación concertada con la supresión del Distrito Único. Jo crec que el districte únic és justament el que garanteix que moltes vegades no se facin trampes a l'hora d'escolaritzar a determinades persones. El districte únic el que fa és justament... Eso es la libertad. Mira, tu i jo hem sigut alcaldes de poble i sabem de vegades el que poden fer alguns pares per portar a una escola, a una determinada escola, empadronar els fills ací o allà per tal de poder ser admesos. Jo crec que justament això garanteix que els pares porten i que tots tinguem les mateixes oportunitats a l'hora de portar els nostres fills a totes les escoles. Bueno, queda más clara la postura de todos los partidos en torno a educación. Entramos en sanidad pincelada también. Nos gustaría entrar en profundidad, pero no nos da más tiempo en este formato de debate así. A Canal 7 Televalencia. Recuerden, también retransmitido por muchas televisiones de Grupo TADI. ¿Cuáles son sus propuestas en sanidad? ¿Cómo reducir esas listas de espera en la sanidad valenciana? Yuri Aguilar. Pues des d'UPyD pensem que el problema de la sanitat també té el seu origen en els 17 sistemes sanitaris que hi ha en Espanya. El mateix que passa en l'educació. Avui accedir a la sanitat en Navarra o en Extremadura és més fàcil
per als espanyols d'allí que per als espanyols de València, amb la qual volem acabar amb tots aquests reinos de taifes de la sanitat i fer un sistema nacional de sanitat. Vull donar una dada que resulta molt incoherent. Tenim una targeta sanitària europea única i tenim 17 sistemes sanitaris amb una targeta sanitària per cada sistema. Quan una persona va de València a Salamanca, si l'han d'atendre en Salamanca, ha de treure's una targeta de desplaçat i tindré que gastar aquest llenguatge en un estat com Espanya resulta un poquet dolent. Volem eliminar qualsevol tipus de copagament i qualsevol tipus d'exclusió en la sanitat i garantir que totes les persones que estiguen al nostre territori puguin gaudir de sanitat. Més prevenció, volem apostar per més prevenció, sobretot el que fa, per exemple, el tabaquisme, per a poder estalviar en despesa sanitària. I, sobretot, racionalitzar el sistema farmacèutic i acabar amb la hiperprescripció i, sobretot, fer molt d'accent a augmentar el temps de consulta en els ambulatoris i en els hospitals, reduint les tasques burocràtiques que realitzen els metges. Una mayor atención. Los médicos son médicos, no son administrativos y tienen que atender a los pacientes. Por eso también queremos reducir los tiempos de espera. Propuestas de UPyD, vamos a escuchar a Ricardo Sisto en este sentido. Sanidad. Primer, la sanitat en el nostre país, en referència als països del nostre entorn, era una sanitat exemplar en el sentit de que la duració de la vida media en Espanya era més elevada que en altres països i el gasto sanitari, la despesa sanitària, inferior al d'altres països. En aquest sentit, tenim una sanitat de la qual podríem estar orgullosos. La veritat és que el Partit Popular ha llevat, primer, el caràcter universal a la sanitat, i no parlem sols de la gent estrangera que pugui estar en el nostre país, sinó d'espanyols que van a treballar a l'estranger i perden el dret a ser atesos per la sanitat. Per això, el primer és recuperar el caràcter universal de la sanitat pública. I la segona qüestió, el tema dels diners. S'han produït retallades, un munt de retallades. Nosaltres pensem que cal revertir-les, no volem per a res els copagaments, i pensem que cal dedicar pràcticament un 6,7% del producte interior brut a despesa sanitària. Pensem que en el tema de farmàcia, que s'acaba de comentar, és imprescindible entrar des del sector públic, és a dir, generar una empresa farmacèutica pública que puga fabricar medicaments des de lo públic per a evitar que les farmacèutiques privades, sí, acaben fent sempre negoci, moltes vegades en la nostra salut. Se nos va el tiempo. No pot ser. Vicente Ten, rápidamente. Sí, igual que en la educación, en la sanidad, desde luego hay que intentar buscar grandes consensos, porque tenemos que tener una sanidad pública y universal, tenemos que garantizar ciertos servicios desde el Estado, tiene que garantizar los mismos servicios que tienen derecho un valenciano, un catalán o una persona que resida en el País Vasco, es fundamental. Desde luego hay que profesionalizar la gestión y hay que intentar que el mérito y la capacidad sea lo fundamental para intentar dirigir todos estos organismos. Estamos acostumbrados a ver cómo en la sanidad también hay puestos de libre disposición. Yo creo que es fundamental. Tenemos grandes funcionarios, grandes profesionales que pueden gestionar muy bien la sanidad y vamos a intentar hacer todo eso. Vamos a apoyar a esos funcionarios que están capacitados. Joan Baldoví, Compromís Podemos, propostes principals. En primer cas, la sanitat té que tornar a ser universal. És un dret de les persones que torna a ser universal. En segon lloc, s'ha d'acabar en els repagos. Vull dir, el repago jo crec que és una figura que no es pot ficar en la sanitat perquè no dona a tots les mateixes oportunitats. I després, evidentment, quan parlem de sanitat hem de parlar de mitjans. No és el mateix que un metge atenga 100 visites en un matí i que es pugui dedicar 2 minuts d'ordinador pràcticament a que un metge atenga 25-30 pacients en un matí. Per tant, estem parlant d'un tema de recursos. I per últim, no cal demonitzar allò de les autonomies. És a dir, les autonomies, al ser més pròximes, poden decidir millor on va una peseta, un euro, on se construeix un ambulatori, quina zona necessita un hospital, molt més que no l'Estat. Ana Botella. Vamos a ver, un gobierno socialista, insisto, fue el que puso en marcha la sanidad universal y gratuita. Es un derecho que ahora forma parte de nuestra vida.
algo positivo, algo necesario, algo imprescindible que nosotros lo hemos hecho, lo organizamos y lo vamos a seguir haciendo. El problema es que las competencias, como se está diciendo, son servicios de proximidad, son servicios de competencias transferidas a las comunidades autónomas. Nosotros la experiencia que hemos tenido en esta comunidad autónoma ha sido nefasta, porque el Partido Popular, en vez de dedicar sus recursos y su dinero a lo importante, como es cuidar a los enfermos, como es cuidar que no haya las colas en los hospitales, como es cuidar a los profesionales médicos, se ha dedicado a privatizar la sanidad a través de conciertos y a hacer un trozo de mercado y un trozo comercializable de esa sanidad pública. Y en segundo lugar, las facturas en los cajones de la sanidad que aparecieron acumuladas y que supusieron un aumento del déficit, ojo, del Estado español con multa de la Unión Europea. Elena Bastidas, propuestas principales. Decirle 16.000 millones en factura sanitaria, también que nos dejó tristemente otra herencia más del gobierno socialista. Decir que es verdad que le damos de un gobierno socialista, de un gobierno de izquierdas, de prácticamente una media de espera de 262 días. En estos años de gestión del Partido Popular hemos sido capaces de rebajarlo a 60 días, cuando precisamente el Partido Socialista hubiera considerado como un dato magnífico una media de 200 días de espera. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho algo muy importante, mejorar sustancialmente la reducción de la lista de espera prácticamente al 50%. Y aspectos muy importantes para Ricardo, plan de choque, consolidación y ampliación de la plantilla y, en tercer lugar, el aumento de la actividad asistencial. Ricardo, al respecte sobre el Partit Popular tenia un vídeo en la seva web sobre el tema de les llistes d'espera dient això, que hem reduït les llistes d'espera, i l'heu tingut que retirar perquè no és cert, no heu reduït les llistes d'espera. És a dir, va ser una notícia que va votar l'altre dia. Concretament, l'altre dia va votar que tinguera que retirar el vídeo. No heu reduït les llistes d'espera. I per cert, te preguntaven lo dels milions d'euros en factures de farmàcia. 16.000 millones hemos encontrado el gobierno del Partido Popular en el Ministerio de Sanidad en el año 2011. Bueno, y lo que se ha trobat así en la Generalitat Valenciana de las facturas. Vamos a ver, nosotros lo que nos dedicamos es a hacer las subastas farmacéuticas, lo que propugnamos es para abaratar los precios, y el Partido Popular está en contra y está a favor de que se haga caso por caso para hacer a las grandes farmacéuticas. Y contesta enseguida, Yuri. Sí, el problema és que el sistema autonòmic de sanitat, els sistemes autonòmics de sanitat han servit per arrimar i per acostar la sanitat als ciutadans en molts dels casos. Però en molts altres casos, senyor Baldoví, ha servit per a trencar la unitat del dret a l'accés a la sanitat en este país. És a dir, evidentment, el conseller de Sanitat tindrà millor noció d'on fa falta un hospital, però els criteris s'han de marcar per a tot l'Estat i fa falta que, per exemple, es facin compres úniques de medicaments, no que cada autonomia compre els medicaments a un lloc o un altre, de tal manera que comprant medicaments a un únic proveïdor aconseguirem millors preus. I, senyor Sisto, la solució no és que l'Estat cree una empresa farmacèutica. Ja hi ha empreses farmacèutiques, n'hi ha que apostar per un sistema nacional de compres i per genèrics. Bueno, contesta rápidamente, señor Sisto, cierra Elena, porque y Baldoví también, señor Baldoví, a ver, señor Sisto. Si no n'hi ha empreses públiques que facin les coses, tu no faràs que les empreses privades milloren els preus, tot al revés, I tot una el cosa contrari. que m'havia quedat en el tinter és la reversió dels concerts de la Ribera i de la sanitat concertada. Només una dada. Quan a una empresa la poses en sanitat, evidentment, a l'hora d'entrar, persones a treballar allí no entren en els criteris de la sanitat pública. I s'han donat escàndols de que, per exemple, una persona responsable havia col·locat 13 familiars en aquest hospital a treballar. Per tant, en fi... Elena, contesta por alusiones y cerramos. Simplemente yo me siento muy orgullosa de venir de una ciudad como Alcira, que ha implantado y ha hecho un modelo que se llama el modelo Alcira, que ha sido exportado y que es conocido y admirado en muchos países del mundo. Y en segundo lugar, oigo a la señora Botella y oigo al señor Sisto, que ha gobernado hasta que no han tenido representación, desgraciadamente, en Andalucía, y han tenido ocasión de revertir esa sanidad que ustedes critican de gestión privada, porque le quiero recordar el dato, el 53% de los hospitales en Andalucía son de concierto privado. Por lo tanto, ocasión han tenido de menos criticar aquí y más actuar en Andalucía. Que no les debería al PSOE, que nos acaba el tiempo, Ricardo, y terminamos. El Partit Socialista, a mitad de la legislatura, va dissoldre la Càmera perquè no volia dur endavant un programa d'esquerra. Porque cuando gobiernan se comportan de esta manera. Por lo tanto, si en Andalucía ha funcionado, es lógico y normal que también funcione en la comunidad. Se quiera salir, señora Bastida, porque es indefendible lo que han hecho. Bueno, aquí. Elena, Ana, tenemos que dejarlo aquí, tema de sanidad. Entramos Entramos ahora en la cuarta parte del debate. Esto es nuevo, innovamos. Cada candidato tiene que plantear una pregunta al resto de candidatos. Ponemos el cronómetro en marcha.
Atención, 30 segundos, es decir, que sus preguntas deben ser muy claras, concisas y directas. Una pregunta que podríamos contestar en tan solo 30 segundos. Empieza Yuri Aguilar de UPyD. ¿A quién le va a preguntar primero? ¿A qué candidato? A mí me gustaría preguntarle al señor Vicente Ten cómo es posible que ustedes hablen de regeneración democrática mientras en Andalucía bloquean comisiones de investigación en el Parlamento andaluz para esclarecer los casos de corrupción que se han dado Contesta allí. Vicente Ten, Sí. cronómetro en marcha. Nosotros en Andalucía no estamos gobernando, lo hemos insistido, en Madrid tampoco, simplemente hemos llegado a un pacto de investidura. Es fundamental que las instituciones funcionen y nosotros tenemos muchísimas medidas para la corrupción. Gracias. La segunda pregunta, ¿para quién sería, Sí, Yuri Aguilar? por seguir la Muy bien, línea. el orden. Para Ricardo Sixto. el señor Sixto, ¿cómo es posible que Esquerra Unida col·locara Moral Santín en el Consell d'Administració de Bankia cobrant mig milió d'euros a l'any i contribuirà a enfonsar la Caixa d'Estalvis? 30 segundos. És un cas que ens repugna profundament a Izquierda Unida i Esquerra Unida, és un cas que vàrem rebutjar absolutament, vàrem expulsar al senyor Santín i no compartim en absolut això que va passar. Cap organització humana està lliure de que en un moment determinat tingués un garbanzo negre, no? I en aquest cas pues, a nosaltres ens va passar, però en qualsevol cas condemnem i hem dut als tribunals, a més, hem fet una querella també en aquest cas contra este senyor. Yuri Aguilar pregunta a Elena Bastidas. A la señora Bastidas me gustaría preguntarle cómo es posible que defiendan la igualdad de todos los ciudadanos en España mientras defienden el cupo vasco y la aportación navarra. Bueno, porque hay que respetar la historia y hay que respetar la norma básica que es la Constitución de 1978. El cupo vasco es una tradición que se incorporó, es una tradición que viene, insisto, desde la época de Cánovas y se incorporó, es una particularidad que, insisto, se fraguó en el siglo XIX, que se ha incorporado con el consenso y la aportación de todos los partidos políticos que en aquel momento tenían representación y que por lo tanto estábamos por encima de todo de respetar y de mejorar, si cabe, el sistema de financiación que tenemos los valencianos. No por ello significa atacar la Constitución española como ustedes proponen. Yuri Aguilar pregunta ahora a Ana Botella. Me gustaría saber por qué se oponen siempre tan furibundamente a reformar la ley electoral allá donde gobiernan, como por ejemplo en Asturias y Andalucía. Pues no nos debemos de oponer tanto cuando llevamos toda una batería de propuestas para reformar la ley electoral. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué han votado en contra? Es la pregunta. ¿Por qué han votado en contra siempre que lo hemos propuesto? Usted dice que hemos votado en contra. Sí. Yo no tengo la constancia de que hayamos Pues votado en contra. revise hemeroteca. Bueno, pues miraré la hemeroteca, pero lo que sí que le digo, yo que no vivo de la política y que he estado siempre en los puestos políticos y accedo ahora, después de muchos años, a este puesto, lo que le digo es que nuestro programa electoral, se lo pueden leer todos los televidentes nuestros, tenemos toda una batería de propuestas para comprometernos en esa mejora para su tranquilidad. Pregunta a Joan Baldoví. Le exhorto, señora Botella, que lo cumpla. Y al señor Baldoví m'agradaria preguntar-li si en la pròxima legislatura al Congrés arribara la votació d'un tractament fiscal especial per a Catalunya, que perjudicara a la Comunitat Valenciana, si vostè el votaria i l'apoyaria a favor. Contesta. Jo no votaré cap proposta que perjudique els interessos valencians, cap. Bueno, pues queda clara la respuesta. Vamos con el siguiente candidato. Ricardo Sixto, es su momento para plantear las dudas que quiera al resto de candidatos. Seguimos el orden. Ricardo Sixto pregunta a Vicente Ten, de Ciudadanos. L'altre dia se va publicar en El País una part del vostre programa que dubta de que els treballadors de l'ensenyament hagin de ser funcionaris, no? Que concretament deia que n'hi ha determinats docents que són impossibles de cessar. ¿Cómo se explica eso? No, bueno, es una opinión, es un artículo de opinión. No, lo único que estamos diciendo nosotros es que es muy importante que el profesorado sea muy profesional. Es decir, lo que no podemos hacer es que en determinados casos sangrantes en los cuales una persona está ejerciendo su profesión y la está haciendo muy mal, yo creo que es importante poner medidas sobre eso. Por eso hablábamos del MIR. Es fundamental reciclar a las personas, reciclar a los profesionales que desde luego están en contacto con nuestros hijos. Ricardo Sixto pregunta a Elena Bastidas. Bueno, al Partit Popular m'agradaria preguntar-li moltes coses, però el que no entenc és com podeu centrar la campanya en dir que ha sigut un èxit la gestió del Partit Popular de la crisi quan encara la gent està en una situació lamentable, tenim un nivell d'atur inassumible i la gent està que no arriba a final de mes. La pregunta directa es ¿cómo? Com podeu centrar la campanya en un èxit que no existís? Bueno, no solo en eso, hemos hecho y estamos haciendo un balance de gestión delante de la ciudadanía, qué país heredó el Partido Popular, qué país se ofrece a los españoles en 2015 y lo más importante, estamos centrando las propuestas de campaña en
aspectos económicos importantes, como esa bajada de impuestos que no he tenido ocasión de comentar, y otras muchas cosas e iniciativas que interesan y preocupan a los españoles, como pueda ser la unidad de España y como pueda ser la estabilidad institucional y política para los próximos años. Pregunta Ana Botella, el candidato. La pregunta al Partit Socialista és si no tenen por de perdre tota la credibilitat quan en el govern han fet unes coses, quan han estat en el govern, i quan estan en l'oposició o estem en campanya diuen les contràries. Esa es una, dentro de la izquierda, es lógico que los que estáis en una posición de una izquierda más radical, pues a los que estamos en una izquierda de gobierno, que sabemos que a veces las cosas se pueden hacer y hasta dónde se pueden hacer, lo pensáis. El balance es que nosotros siempre hemos dado más, incluso de lo que hemos dicho. Y si no, pensad todo lo que sugieren los gobiernos de Zapatero y de Felipe González en mejoras y en aportación, sanidad, educación, derechos sociales, civiles, libertades, y errores hemos tenido como todos, pero siempre hemos dado más de lo que hemos dicho. Pregunta al señor Baldoví. Joan, com s'explica que, sobretot en el pacte en Podemos, que digueu que és tan democràtic a l'hora de fer les candidatures i tal, s'hagi fet al final les candidatures vostres en les quals tu eres l'únic que has passat per unes primàries de la candidatura d'ací del País Valencià. Com és possible això? Jo soc triat en primàries, per tant, jo responc de mi. Bueno, pues respondida. A Yuri Aguilar, su pregunta. Sí, per què no fareu un acord en Ciutadans? Sembla que és la força política que més pròxima a vosaltres. Bueno, bona pregunta, Yuri. Sí, perquè si haguérem tingut que fusionar-nos amb Ciutadans tindríem que haver deixat de defendre tot el que defenem, que és el mateix en tota Espanya. Ciutadans modifica el discurs el discurs polític allà on es troba. En Navarra diu una cosa, en Cádiz diu una altra. Haguérem tingut que tragar amb tots els imputats que tenen, haguérem tingut que tratar haguérem tingut que tragar amb tot això mirar cap a altre costat que ells fan en la corrupció, com per exemple fan en Andalucía. Bueno, es el momento, han quedado claras respuestas, de preguntar del candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia de Ciudadanos, Vicente Ten. Su pregunta, y seguimos el orden, a Ricardo Sisto. Bueno, Ricardo, a mí me gustaría saber, su partido, si el por qué no ha participado en la coalición de izquierdas nacionalistas de Compromís Podemos. ¿Por qué? Pues no hem participat perquè la veritat és que al final ha sigut una negociació molt complicada. Joan sí que va tractar de fer alguna aproximació, però la veritat és que la negociació va ser terrible. La primera frase que se'ns va dir pràcticament és això no és una negociació, això és un toma o deja, i en aquest sentit pues, bueno, no se pot tractar així. ¿Por parte de...? No, per part precisament de Joan, no, per part de Podemos. Vicente Ten pregunta a Elena Bastidas. ¿Cuál es su pregunta? Sí, Elena, me gustaría saber cuál es su posición sobre el corredor mediterráneo teniendo en cuenta que han apoyado el corredor central. Bueno, nosotros hemos tenido una postura muy clara y es más, hemos mantenido y hemos comprometido presupuestos. En esta última legislatura el Partido Popular ha comprometido y ha gastado y ha invertido 5.000 millones de euros. Tenemos una partida comprometida para el 2016 de algo más de 1.030 millones de euros y que lógicamente una de las prioridades que llevaremos para el programa electoral será, uno, corredor mediterráneo y en un futuro hacer la conexión corredor mediterráneo con eje cantábrico. La pregunta para la candidata del PSOE, Ana Botella, por parte de Vicente Ten. Sí, a mí me gustaría que me explicara un poco cómo es posible apoyar a los separatistas de Cataluña, del tripartito, y aquí también, incluso el Bloc Nacionalista Valencià. ¿Cómo es eso? Es decir, no lo explico. Nosotros no apoyamos a los separatistas. De hecho, nosotros somos un partido nacional y no tenemos ninguna vinculación ideológica de ningún tipo con los separatistas. Pero por eso mismo, que es un partido nacional, están aquí en el Pacto del Botánico y en su día apoyaron al tripartito. El Pacto del Botánico es un pacto de gobierno que ha conseguido que el Partido Popular, bueno, por una parte reflejar la mayoría de la izquierda que votó a estas candidaturas y conseguir un proyecto de gobierno honrado y con unas posibilidades de crecimiento económico en esta comunidad, uniendo las fuerzas y los proyectos. El tiempo, Ana Botella. Vicente Ten, pregunta para Joan Baldoví. Sí, ahondando, ustedes no votaron en contra de los privilegios fiscales de otras comunidades, ¿no?, en Madrid. ¿Están de acuerdo con esos privilegios fiscales? Jo el que estic d'acord és que els valencians es mereixem un finançament just. I per això lluitaré sempre i no crec que de vegades la vostra opció ho tinga tan clar quan el mateix president Rivera diu que la Comunitat Valenciana no està especialment mal financiada. Per tant, jo el que m'agradaria és justament que vosaltres fareu el que nosaltres proposarem i és que reivindiqueu un finançament just per a tots els valencians. Última pregunta de Vicente. Reconoce la infrafinanciación de muchas comunidades autónomas. Última pregunta de Vicente Ten.
para Yuri. No valen y la las nuestra- preguntas y la- en este La nuestra formato, también, por pero es favor. que por alusiones. Vicente, Y ten pregunta Yuri, a UPyD. me estaba hablando de imputados en la lista, pero si nosotros no tenemos imputados en la lista, ¿cómo se explica, por ejemplo, que usted, su líder, su candidato por Madrid, esa persona sí que está imputado? Sí, no, es lo que pasa cuando intentas... señor es Ergoz lo que pasa. está Me ha imputado. hecho usted una pregunta, ¿no, señor El señor Ergoz está Vicente? imputado. ¿Cuál es la ¿Cómo es posible- pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Usted me ha ¿Cómo es preguntado. posible que un señor que Pues, esté imputado esté efectivamente. en sus listas? Efectivamente, porque en España quien denuncia la corrupción, como ha hecho el señor Andrés Herzog, porque nos hemos gastado más de 265.000 euros en intentar llevar a los corruptos a los tribunales, curiosamente en España los que denuncian la corrupción son los que luego se les sienta a declarar. El señor Herzog ha sido llamado a declarar ya 2 veces por esta cuestión, es una cuestión personal y además eso les puede perjudicar mucho a ustedes porque lo que han hecho ha sido en mitad de la campaña hacer una denuncia. ¿Tiene miedo de acabó sus el correos? tiempo. Porque lo Señor han denunciado Ten, por por eso, favor, por hay leer que sus respetar, correos. hay que Denuncia respetar falsa. este formato. Es el tiempo del candidato de Compromís Podemos, Joan Baldoví. Pregunta ahora por este mismo orden. Primera pregunta para Ciudadanos, para Vicente Ten. Para Vicente Ten. El seu president, Alberto Rivera, va dir que los valencianos no estamos especialmente infrafinanciados. ¿Está vostè d'acord en aquesta afirmació? I què farà Ciudadanos en el cas de que estigui en la seva mà a aprovar alguna llei de finançament justa per als valencians? No, yo creo que siempre se ha reconocido. La Comunidad Valenciana siempre se dice que es el 10%, pues desde luego, a pesar de tener más de 5 millones de habitantes, no estamos bien financiados. Vamos a defender un proyecto común para España, vamos a defender una mejora de la financiación y no solo eso, sino que vamos a apostar por inversiones aquí en la Comunidad Valenciana porque estamos deficitarios de inversión. Pregunta para Ricardo Sixto. Per a Ricardo Sisto és, a qui recolzaràs de president en el cas de que estiguera en la vostra mà? O a qui recolzaries? Bueno, la proposta la fa el rei després de parlar en tots els presidents. Ens agradaria que fos el president de la República qui farà la proposta, però la fa el rei d'Espanya. Però el meu candidat és Alberto Garzón, és claríssim. Queda contestada la pregunta. Sí. Vamos con la pregunta a Elena Bastidas. Sense que servisca de precedent, Elena, estic d'acord en una afirmació que feres l'altre dia. La mayor afrenta a los valencianos desde la derogación de los fueros ha sido el modelo de financiación. Completament d'acord. Tenint en compte que vosaltres heu governat en els últims 25 anys, el PP ha guanyat 3 legislatures i no heu fet res per canviar aquest model de finançament, en la pròxima legislatura actuareu en clau de Partit Popular o en clau valenciana, els diputats valencians del Partit Popular. Contesta Elena Bastidas. Bueno, sí que es cierto que nosotros una de las grandes preocupaciones y prioridades será abordar el cambio de modelo de financiación que dejó tristemente un gobierno socialista aprobado el modelo en el año 2009 por Rodríguez Zapatero. Una de las principales propuestas, y tenemos que ser los diputados y diputadas valencianas los que llevemos, una de las primeras iniciativas que llevemos al Congreso de los Diputados, necesariamente tiene que ser que se aborde de una manera rápida, de una manera efectiva, ese modelo de financiación que tanta injusticia ha generado en los últimos años en el pueblo valenciano. Por lo tanto, yo espero y apelo al sentimiento y a la unidad de todos nosotros. Elena para Bastidas pregunta a Ana Botella. Señor Baldoví. Espero, Elena, que actues en clau valenciana. I Ana Botella és el mateix, vull dir, en els últims 25 anys el PSOE ha tingut 3 anys el govern de l'Estat. Ha fet un model de finançament clarament en contra dels interessos valencians. Jo el que pregunto és, els diputats socialistes actuaran en la próxima legislatura en clau valenciana o en clau de partit? Yo sí, le recuerdo en los 30 segundos que tengo al apreciado y futuro compañero allí, Joan Baldoví por Compromís, que el modelo es el modelo Zaplana y el modelo Aznar, que en el año 2009 se reformó para mejorarse, que no se pudo hacer toda la reforma porque hace falta el consenso de todos los grupos políticos, que se mejoró y que hay que seguirlo mejorando. Y que si hay alguien comprometido es el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ya lo ha dicho por activa y por pasiva, que su compromiso está en pedirlo y que a nosotros nos ha exigido que defendamos como diputados y como miembros del Partido Socialista en el Congreso los intereses de los valencianos. Señor Baldoví, última pregunta para Yuri Aguilar, de UPyD. Així no ho espera. I per a Yuri, creus que va ser un error des del vostre punt de vista, des de la UPyD, no pactar amb Ciutadans en el moment d'aquelles eleccions europees? No, perquè ens hem reafirmat i hem vist el que és Ciutadans. Ciutadans ara mateix en moltes institucions és la muleta de governs que han sigut corruptes, com el govern de Susana Díaz en Andalusia,
i nosaltres ens alegrem de no participar d'aquest projecte, perquè el projecte, el que dius el senyor Ten, el projecte comú que tenen per a Espanya no és tal, perquè modulen el discurs en funció de la part d'Espanya en la que estan, que és el que fa la resta de partits que hi ha així presents. Nos quedan por escuchar las preguntas de las dos candidatas al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y el Partido Popular. Ana Botella, es su momento. Primera pregunta para el candidato de Ciudadanos, para Vicente Ten. Bueno, Vicente Ten representa a Ciudadanos, que es uno de los partidos llamados emergentes y como de gran renovación. La pregunta es, cuando estén en el momento de la investidura en el Congreso de los Diputados y ustedes tengan que tomar una decisión de apoyo y no tengan la mayoría suficiente para gobernar, ¿van a apoyar al Partido Popular? ¿Van a pactar con el Partido Popular? Nosotros somos un partido, además, que salimos a ganar estas elecciones. Creo que por primera vez en la historia vamos a poder romper el bipartidismo y la gente tiene que votar con ilusión. El 20 de diciembre tiene que votar con ilusión. ¿Sí o no? Desde luego usted sabe que habrá el gobierno que tenga mayoría parlamentaria. El 20 de diciembre, a partir del 20 de diciembre, desde luego decidiremos eso. Pregunta para Ricardo Sisto, candidato a Esquerra Unida del País Valencià, Unitat Popular. Para Ricardo Sisto, porque le pregunto. Es que le he ido cambiando porque como hemos ido ya ahondando, avanzando, es cierto, hay que adaptar un poco las preguntas a todo lo comentado. Bueno, una para que puedas explicarlo. ¿Por qué es mejor votar a Izquierda Unida que a Podemos? ¿Por qué? ¿Qué dirías? Me tengo que adelantar al minuto final que nos dan después. Haz lo que pueda. Contesta, Ricardo. Nosaltres tenim un programa nítid d'esquerres. Nosaltres apostem per una política en defensa de la classe treballadora. A més de per la derogació de les reformes laborals, apostem per qüestions que Podemos ara mateix ha abandonat, com és la qüestió de la pau, de l'antimilitarisme, de l'OTAN, com és la qüestió de la nacionalització de determinades empreses, sectors estratègics, com per exemple l'energia. Apostem per no continuar en la... Se nos acabó el tiempo, señor Sisto. Luego lo explica. Venga, pues después continúa en el minuto que me queda. Hay que cumplir los tiempos, lo siento. Rápidamente pregunta de Ana Botella, Elena Bastidas. ¿Qué le preguntaría? Pues le preguntaría qué me puede decir para defender la figura de Mariano Rajoy, que es el candidato a la presidencia por el Partido Popular y es el presidente del partido en cuyo periodo de mandato del Partido Popular todos los casos de corrupción, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana, han ocurrido y además con amigos con los que se hacía la foto, como Pregunta directa, como Botella. Fabra, como el alcalde. Me pone fácil defender claro. la figura. ¿Cómo lo defendería a alguien que ha tenido esa tolerancia a esas personas en la corrupción? Yo no le voy a decir cómo ustedes defenderían a Susana Díaz, pero sí que le diré en favor de mi presidente y de mi candidato. Sí, porque también ha tenido Susana Díaz más de 200 imputados. Bueno, pregunta y contesta. Pero bueno, yo simplemente, ya que me lo pone fácil, diré que evidentemente tenemos el mejor candidato y el más experimentado. Es verdad que tiene un amplio conocimiento de la administración, ha tenido responsabilidades tanto en la administración local, en la administración autonómica y en la administración general del Estado. Es un líder con experiencia, conocido, respetado, admirado. Todos aquellos que lo conocen y saben del milagro que ha hecho en España, revirtiendo pues toda esa desastre y esa quiebra económica que heredamos. Se acabó el tiempo, señora Bastidas. No le preocupa la moralidad, tengo que ser aquí la muy moralidad, tajante la con los ética. tiempos. Creo que ha sido No me vale esto. moralidad no. Ana Botella, pregunta para el señor Maldoví. Bueno, rápidamente. señor porque Baldoví, entramos. una pregunta delicada. A ver. Una pregunta delicada, pero aquí venimos a debatir. Vamos a ver, me ha sorprendido mucho unas recientes declaraciones de alguien que tienen con ustedes, con Compromís ahora mismo, un nexo de unión, que es Podemos. Pues ustedes van a ir en una coalición y al presidente que van a votar en Madrid será a Pablo Iglesias. Ada Colau ha hecho unas declaraciones, que también va en esas coaliciones por Cataluña, diciendo que el Partido Socialista Obrero Español y el PP, pero vamos, nos ha metido a nosotros, que el Partido Socialista Obrero Español somos unos criminales. Y ha dicho que no se va a retractar en esa afirmación. ¿Usted qué tiene que decir ante eso? ¿Qué piensa? ¿Piensa que nosotros somos unos criminales? No, absolutament. Jo no haurà fet mai aquesta afirmació. Jo crec que el Partit Socialista crec que ha tingut errors al meu entendre molt grans, però jo mai de la vida haurà fet una afirmació semblant. Bueno, pues queda clara la respuesta. Su última pregunta, Ana Botella, para Yuri Aguilar, de UPyD. Bueno, pues se la voy a plantear también de una manera similar a como lo planteaba antes. ¿Por qué es mejor votar a UPyD que a Ciudadanos?
Pues porque yo voy a insistir en lo que he dicho antes, que ya he contestado esta pregunta 2 veces. Somos el único partido que dice lo mismo en toda España. No modulamos nuestro discurso en función de la parte de España en la que estemos para obtener réditos electorales. Nosotros nos hemos gastado 265.000 euros en denunciar la corrupción en los últimos 4 años y Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña durante 9 años jamás han emprendido ninguna acción judicial contra los corruptos. Esa es la diferencia, hechos y no palabras. Gracias, señor también Yuri Aguilar. Entramos ahora en la ronda final de preguntas por parte de la candidata del Partido Popular, Enela Bastidas. Es su turno. Primera pregunta para Vicente Ten, de Ciudadanos. Corremos el riesgo, y sobre todo yo la última, de repetirnos en alguna cosa, pero bueno, le diré y le preguntaré al señor Ten si el Partido Popular es el partido más votado después, el día 20 de diciembre, ¿ustedes propiciarán que el Partido Popular, que es la lista más votada, gobierne o por contra intentarán conformar un tripartito como ha deslizado su líder recientemente en algún medio? Contesta. Somos un partido democrático, lo normal es que el partido más votado intente hacer gobierno, es una cosa normal, Elena. Yo creo que es fundamental que la gente sepa que nosotros no vamos a intercambiar sillones. Nosotros hemos estado en Andalucía, hemos hecho pacto también en Madrid y no hemos intercambiado ni un solo sillón. Hemos dejado gobernar, evidentemente ha sido la lista más votada, pero yo creo que es fundamental salir a ganar las elecciones. Yo creo que para romper el bipartidismo, el 20 de diciembre Ciudadanos va a salir a ganar. Pregunta para Ricardo Sisto. Le preguntaría al señor Sisto que no le parece injusto, después de ese trabajo que usted ha realizado como oposición en los últimos 4 años desde las Cortes Generales, si no le parece injusto que todas las encuestas le dé una fuga de votos de su formación política hasta hacia alguna, bueno, que tiene sus cosas que no hemos podido hablar, como pueda ser Podemos. La vida no és justa, la vida està plena d'injustícies i per a lluitar contra les injustícies pues, treballem molta gent i estem precisament en política per acabar en això. La veritat és que no és just que no se reconega un treball, la veritat és que he sigut, ho dic així, el diputat valencià que més iniciatives ha presentat en el Congrés dels Diputats en esta legislatura i ha sigut per a mi un honor i seguirà sent un honor que malgrat les enquestes i malgrat el que diuen determinats mitjans de comunicació tornaré al Congrés dels Diputats i estic segur que tots els que estem avui així serem diputats el pròxim día 13 de enero que juraremos el cargo. Últimas 3 preguntas. La primera para Ana Botella, por parte de Elena Bastidas. ¿Qué le pregunta? Sí, yo le preguntaría a la señora Botella que por qué cree que esas políticas fracasadas que impulsó un gobierno socialista de Zapatero, que nos llevaron prácticamente a la quiebra técnica, nos llevaron al colapso financiero, pueden funcionar ahora con Sánchez. Ni fueron unas políticas que nos llevaran a la quiebra ni al colapso técnico, porque el intento de rescate a España, y se produjo, porque se produjo un rescate financiero, fue con el Partido Popular, que prometió sacarnos de la crisis. Mucha gente creyó en el Partido Popular y hemos pasado los peores años en estos 4 años. Y además de una crisis, hemos sufrido una ideología. Nosotros no teníamos esas políticas, han sido ustedes las que nos lo han colocado gracias a su altavoz mediático que quieren mediatizar y aclarar o dejarnos con ese Pregunta para el señor Baldoví. Sí, yo le he oído al señor Baldoví, a su formación política, estar a favor, y así lo recoge su programa electoral, de un referéndum vinculante para Cataluña. Yo le pondría en una tesitura complicada. Imaginemos por un momento que ese referéndum se realizara, imaginemos por un momento que saliera el sí. ¿El señor Baldoví, como valenciano que es, estaría a favor, en caso de que saliera un sí de ese referéndum, de alguna manera estar a favor de respaldar las declaraciones que ha realizado el señor Marzá desde su cargo de conseller, desde Sense València no hay independencia? Contesta, señor Baldoví. ¿Usted sería partidario de esa afirmación? Jo, si crec que estem arribant justament a plantejar-nos els temes de referèndums, ha sigut justament per la torpesa del Partit Popular. Fa 15 anys ningú se plantejava ni referèndums ni res. I el Partit Popular era rellevant en Catalunya. Avui el Partit Popular és una força absolutament irrellevant en Catalunya i n'hi ha més independentistes. Per tant, qui ens ha portat justament a que estem parlant d'aixòs termes és el Partit Popular en la seva torpesa, en la seva torpesa, jo soc demòcrata. Però és que sense València hi ha independència, no me ha contestat, ¿sí o no? No, claro que no.
València té que Entonces, seguir el seu usted- camí. Última València- pregunta. València No, no, me segueix el seu parece camí. que no está fa- Yuri no- Aguilar. no Catalunya coincida- seguirà el seu camí. que no I Múrcia comparta las seguirà el seu declaraciones camí. del señor Marza. Pasado el tiempo, i els Yuri altres Aguilar, passaran el seu pregunta camí. para de Elena Bastidas. Sí, al señor Aguilar, también un poco abundando en alguna cosa que se ha dicho anteriormente, le quería preguntar. Es verdad que estamos asistiendo, como muchos miembros de su formación política, también de la nuestra, del Partido Socialista, muchos, ¿no? Cargos y militantes de su partido político en particular, está marchándose a una formación política como Ciudadanos. Yo quisiera preguntarle si su política de pactos coincidiría, si en su mano o en la formación política que usted representa estuviera a su alcance, ¿qué haría? Como Ciudadanos, que está más cerca, según recoge y según dice su líder, de fraguar y de conformar un tripartito, o dejaría, por ejemplo, usted también ustedes gobernar a la lista más votada? ¿Sabe usted la ventaja, señora Bastidas? Que nosotros sentamos precedentes. Cuando tuvimos el único diputado en Asturias que podía declinar la balanza entre unos y otros, al contrario que otras formaciones como Izquierda Unida, que enseguida pactaron sillones, nosotros pactamos programa. Nos sentaremos con todas las fuerzas políticas del Parlamento, les expondremos cuáles son los ejes centrales que creemos que se han de llevar a cabo la legislatura presente, y entonces los que estén dispuestas a asumir el mayor número de propuestas de nuestro programa, con ellos pactaremos. Bueno, pues gracias, porque han cumplido ustedes los tiempos. Muy bien, 30 segundos para responder. Todos han tenido la oportunidad de preguntar al resto de candidatos. 6 minutos finales. Ahora sí, se cierra el debate. El próximo domingo los valencianos nos jugamos mucho. Hay mucho voto indeciso, valencianos que no saben todavía qué papeleta van a coger el próximo domingo. ¿Por qué hay que votar a estas formaciones políticas? Les dejamos ahora 1 minuto a cada candidato para que puedan pedir el voto. ¿Por qué hay que votar a estas formaciones políticas? Brevemente, Yuri Aguilar, cronómetro en marcha de UPyD. En Unión Progreso y Democracia no hemos engañado a nadie desde que nacimos hace ya casi 9 años. Hemos defendido siempre a los ciudadanos en los tribunales y en las instituciones. Allá donde hemos estado, los corruptos lo han pasado peor. A pesar de que las encuestas estén intentando silenciarnos y a pesar de que los medios de comunicación, la mayoría, estén haciendo ver que no estamos presentes, que no nos presentamos o que ya hemos desaparecido, la verdad es que queremos seguir defendiéndoles a todos ustedes en el Congreso de los Diputados, porque cuando estamos allí, como les he dicho, los corruptos lo pasan peor. No se dejen llevar por las encuestas ni se dejen llevar por algunos medios de comunicación que quieren vender la idea de que no estamos aquí. Queremos seguir defendiéndoles. De su reflexión nacerá la oportunidad. Voten Unión, Progreso y Democracia. Gracias. Es el momento de escuchar al candidato de Esquerra Unida del País Valencià, Unitat Popular, Ricardo Sisto. ¿Por qué hay que votarles? Bueno, perquè ens juguem molt, no? El pròxim diumenge ens juguem el futur d'este país per a uns quants anys, no? per a molts anys. I per això, des d'Esquerra Unida i Unitat Popular, defensem un programa nítidament d'esquerres, defensem un programa per a canviar el país de veritat. Sembla que les 4 opcions principals, no? Les que estan defensant els grans mitjans de comunicació, volen moltes vegades coincidir en determinades qüestions. De fet, l'altre dia el cap de la patronal espanyola deia en una entrevista que no n'hi havia grans diferències entre les 4 forces polítiques principals, que coincidien en molts temes fonamentals i que no posaven en perill l'economia nacional. Nosaltres qüestionem les bases d'aquest sistema, pensem que el sistema del 78 ja està arribant al seu esgotament i per tant cal fer un nou pacte constitucional i pensem a més que cal fer un plan autèntic per a rescatar a les persones. Per això parlem de treball garantit, de renda mínima garantida, d'un sector públic potent, d'evitar les privatitzacions. Tenim un programa molt complet de moltes polítiques, sobretot orientades a l'esquerra, i anem a continuar sent fidels al nostre principi perquè ni per 1 milió de vots canviarem el nostre posicionament. Gracias, señor Sisto. Es el momento de escuchar al candidato de Ciudadanos. Vicente, tenés 1 minuto. El 20 de diciembre los españoles, los valencianos, tenemos la oportunidad de hacer un hito histórico. El 20 de diciembre podemos votar a Ciudadanos, que es el único partido que viene sin mochila, un partido de centro, un partido que además va a intentar llegar a grandes consensos. Necesitamos una educación pública, necesitamos una sanidad pública, hay que llegar a grandes pactos y los pactos no se pueden llegar por los extremos. Es muy importante que un partido como Ciudadanos se postule como un partido ganador. Vamos a ir a ganar las elecciones. El 20 de diciembre por supuesto, vamos a romper con el paro, con la corrupción y con esa precariedad laboral, y el 20 de diciembre, desde luego, vamos a transmitir esa ilusión que puede más que el miedo. Siempre lo hemos dicho,
hay que votar a Albert Rivera, hay que votar a la Il·lusió, hay que votar a Ciudadanos. Muchas gracias. Hay que escuchar ahora al candidato de Compromís Podemos, Joan Baldoví. Es su momento. Bé, jo crec que el que han de fer els ciutadans és justament posar-se la mà al cor, pensar si realment viuen millor ara que fa 4 anys. I en aquest sentit, jo crec que des de Compromís portem una alternativa justament a aquestes persones i a aquestes polítiques. Nosaltres el que volem per damunt de tot és pensar en les persones, fer un procés de regeneració democràtica. I aquesta és l'única alternativa que pensa en valencià. Aquestes van ser les eleccions més valencianes de totes. En aquestes eleccions, els valencians i les valencianes ens estem jugant el futur de les pròximes generacions. Per tant, hem d'aconseguir un grup valencià propi que faci que tinguem la força suficient per a negociar un model de finançament just, per a negociar que els pressupostos siguin justos amb els valencians i per negociar d'una vegada per totes una agència valenciana de tributs que vagi a favor dels valencians i Señor Baldoví, acaba la frase. que siga justa amb els valencians i les valencianes. Venga, es el momento de pedir el voto para el Partido Socialista por parte de Ana Botella. Muchas gracias. Votar al Partido Socialista Obrero Español, votar a Pedro Sánchez, es votar un sí al estado de bienestar, es votar un sí a la educación pública, a la sanidad pública sin copagos, un sí a garantizar las pensiones de los mayores, es votar un sí a la decencia y a que el Partido Popular se vaya y se regenere de este país, es luchar contra el neoliberalismo, ese neoliberalismo económico que tanto daño y tanto sufrimiento está provocando en las familias y que está provocando el éxodo masivo de los jóvenes españoles porque no pueden vivir aquí. Nosotros creemos que el Partido Socialista y Pedro Sánchez es el único de todos los partidos que estamos aquí representados que tiene la capacidad, la solvencia, la experiencia y la esperanza de poder llevar a cabo todo esto. Todo lo demás será luchar contra el bipartidismo, como proponen los emergentes, luchar contra los otros partidos. Nosotros es a favor de las personas y para ganar nuestro futuro para la mayoría. Gracias. Se cierra con su voto, pedir el voto para el Partido Popular. Elena Bastidas. Bueno, España ha cambiado la tendencia de destrucción de empleo desbocado y ha cambiado la tendencia para poder generar empleo y para también crecer. Ahora tenemos que conseguir ser capaces de que esa recuperación se consolide y que pueda llegar a todos los hogares valencianos y españoles. Han escuchado durante la campaña o escucharán recetas mágicas, soluciones fáciles a problemas extraordinariamente complicados. Nosotros no. Nosotros sabemos que las cosas no son fáciles y que solo se pueden conseguir con esfuerzo y determinación, pero se pueden solucionar. Es verdad que el Partido Popular ha cometido errores. Hemos pedido perdón, hemos corregido y también hemos puesto mecanismos para que no se puedan repetir. El próximo 20 de diciembre no es votar a partidos políticos, sino que de lo que se trata de elegir es un gobierno. Partidos se presentan muchos, pero opciones de gobierno solo hay 2. Si se quiere un gobierno del Partido Popular, hay que votar al Partido Popular. Si se quiere votar a un tripartito, da lo mismo votar a Ciudadanos, que Podemos, que el Partido Socialista. Porque si usted quiere esta opción o esta opción de gobierno, puede votar a cualquiera de las 3. Por tanto, el Partido Popular es garantía, es la hora del Partido Popular, es la hora de la financiación, es la hora del empleo, es la hora de los valencianos. Se le acabó el minuto. Señores candidatos, señoras candidatas, futuros diputados y diputadas que estarán representándonos a todos los valencianos. Gracias, me lo han hecho fácil, han cumplido los tiempos. Yo creo que han participado todos a la vez, con los mismos tiempos. Mucha suerte a los 6 y nos vemos pronto. Buenas noches. Desde casa, nuestro objetivo ha sido trasladarles las propuestas de las distintas formaciones políticas. Yo creo que lo hemos conseguido. Ha sido el debate a 6 en Canal 7, también retransmitido por TV Comarcal, Ribera Televisió, TVA Intercomarcal y Benidorm TV. Gracias por la segua atención, por su atención. Buenas noches, hasta mañana.